En el mundo demoníaco, hay muchos seres con ambiciones malvadas que quieren destruir el mundo. Para someter a tales individuos, se necesita alguien con un gran poder. Y ese es el rey demoníaco. Ahriman es conocido como el rey demoníaco más fuerte de la historia. Con la ambición de unificar el mundo demoníaco, este hombre envió a su ejército a aplastar a las tribus que tenían intenciones de rebelarse. Con un poder de combate superior, el ejército del rey demoníaco ganó ventaja muy rápido. Incluso el propio rey demoníaco fue al frente de batalla. Ahriman transformó su cuerpo en uno gigante, horrorizando a quienes lo presenciaban. Él sembró el miedo entre las razas demoníacas que se oponían a él para hacerlas rendirse. Este poder abrumador hizo temblar tanto al mundo humano como al mundo celestial. Todos pensaban que unificar el mundo demoníaco era solo cuestión de tiempo, y que la mano invasora del rey demoníaco se extendería a otros mundos. Sin embargo, en ese momento, ocurrió un incidente extremadamente grave. En el lado de la tribu de los lobos, en ese momento, estaban siendo amenazados por el leal subordinado del rey demoníaco llamado Yage. Ella exigió que la raza demoníaca del norte se rindiera inmediatamente. Estando feliz, de repente recibió la orden de retirar las tropas del rey demoníaco. La pequeña protagonista Du, confundida, tuvo que ir a interrogar a Ahriman para saber cuál era la razón. Él parecía preocupado, diciendo que ya no tenía mente para pensar en invadir el mundo. La razón principal es que la pequeña hija del rey demoníaco, Du, es demasiado bondadosa. Yage, quien ha cuidado a Du desde su nacimiento, comprende muy bien su personalidad pacífica. Ella solía pensar que Du era así de amable porque aún no había despertado su sangre pura de la raza demoníaca. Y creía que, al crecer, seguramente sería incluso más cruel que el propio rey demoníaco. Su padre, Ahriman, también pensaba lo mismo. Sin embargo, desde hace medio año, todos los días Du se dedica a sanar las heridas de los esclavos humanos. Incluso ayuda a cargar bultos a los demonios que han cometido delitos. La ternura de Du hace que cualquiera que la mire sienta afecto por ella. Justo al terminar la frase, la pequeña entra corriendo para presumir: he rescatado a un lagarto que se ve muy interesante. El rey demoníaco realmente ha sido domesticado por la ternura de su hija y ya no tiene cabeza para nada más que cuidar de ella. Yage se queda en shock al ver al soberano así. A pesar de no haberla visto en medio año, Du reconoce a su hermana mayor y corre a darle un abrazo. Ahriman entiende que el deber de un padre es guiar a su hija por el camino correcto, pero si Du sigue siendo tan dulce, ¿cómo podrán llevar a cabo una invasión? Al comprender el problema, Yage pide permiso para que la pequeña princesa experimente los desafíos de la raza demoníaca. Yage promete entrenar a Du para que se vuelva malvada, por lo que el rey demoníaco no debe preocuparse. Al escuchar esto, la niña piensa que ambas se van de paseo juntas y se pone muy feliz. Cuando Ahriman pregunta por el plan, Yage explica que primero dejará que la princesa se enfrente a humanos débiles para despertar su instinto demoníaco. Por ello, cruzarán el bosque para llegar rápido al mundo humano. Aunque en el bosque todavía hay monstruos que no han sido domesticados. Eso también servirá como un desafío para que Du lo supere. Apenas termina de decir esto, el rey demoníaco destruye de un soplido la mitad del bosque. Por el inmenso amor que le tiene a su hija, jamás permitiría que ella corriera peligro, incluso le advierte que debe tener mucho cuidado en el camino. Yage se quedó petrificada por unos segundos en ese momento, sin saber qué decir. Así, las dos hermanas se dirigieron juntas hacia donde estaban los humanos. Probablemente sea porque el rey demoníaco mima demasiado a su hija que ella es tan bondadosa. Apenas 2 segundos después de que Yage se diera la vuelta, la pequeña desapareció, y así comenzó un alegre juego del escondite. Como Du aún no es consciente de lo que significa el entrenamiento, naturalmente disfruta jugando así. De repente, esto se convirtió en una lección de cuidado infantil para Yage. Yage, sufriendo, sacó a Du de su escondite pero no se atrevió a regañarla. Ella le enseñó a su hermanita que debía ser malvada, pero al voltear vio a la princesa dándole pasteles a un conejo. Realmente fue como echar agua en hojas de taro. En ese momento, aparecieron 2 demonios salvajes para amenazarlas. Para su mala suerte, se encontraron con Yage. Apenas ella derrotó a uno, vio que Du ya había domesticado al otro. La niña incluso comentó que la cabeza del señor era muy brillante y suave. Mientras se divertían, Yage le dio una patada al tipo y lo mandó a volar. Yage se dio cuenta de que, desde su nacimiento, la princesa ha sido extremadamente amable. Esa dulzura es tan fuerte que atrae a todos a su alrededor, ya sean monstruos o bestias salvajes. Todos terminan domesticados por ella. Sin embargo, esta es una habilidad que podría destruir la maldad de la raza demoníaca. Para evitar que eso suceda, Yage le ordenó a su hermanita ir a robar y amenazar a los habitantes de una aldea cercana. Cuando le preguntó si entendía, Du sonrió y dijo que sí. Así, la pequeña hongo corrió a la aldea para saquear con su ternura. Debido a sus modales educados al saludar, una anciana de la aldea le tomó mucho cariño.
De repente, recordando las enseñanzas de su hermana mayor, Du sacó una nota para leerla. Para sorpresa de todos, la anciana pensó que la niña estaba jugando a ser un demonio e incluso elogió sus cuernos diciendo que eran lindos. Yaje estaba sin palabras, sin saber qué decir, al recibir una batata asada. La niña se puso muy feliz pero no tenía dinero. La anciana le siguió el juego, diciendo que si estaba robando, no necesitaba pagar. La situación de la anciana era bastante difícil. No podía caminar y sus vegetales no se vendían. Al escuchar esto, Du usó inmediatamente su habilidad especial para curar las piernas de la mujer. Después de ayudarla a ponerse de pie, la pequeña le dijo: «De ahora en adelante vendré a robar todos los días. Así que debe cuidar su salud». La anciana, conmovida, rompió a llorar y prometió que cada día prepararía ofrendas para Du. Tras el éxito del robo, Du regresó sonriendo para presumir su logro. Pero Yaje la regañó por haber ayudado a los humanos. Yaje sostenía que amenazar y robar sería más rápido. Pero Du pensaba que si ayudaba a los demás, ellos la ayudarían a ella. La niña incluso declaró que quería convertirse en un demonio que pudiera ayudar a todos. Justo cuando el estómago de Yaje rugió de hambre, la pequeña le dio la mitad de su batata, aunque fuera un golpe a su orgullo. Yaje aceptó la comida por el hambre que tenía. Más tarde, el rey demoníaco incluso se teletransportó cuidadosamente para recoger a su hija. En los días siguientes, Du siempre fue bienvenida por los habitantes de la pequeña aldea. La pequeña princesa solía ir a jugar a la casa de la anciana que vendía batatas y hasta recibió de regalo una muñeca con la forma de Yaje. Yaje tuvo que disfrazarse de humana común para no levantar sospechas. La anciana no paraba de elogiar a ambas por ayudarla con tantas tareas. Después de regresar al castillo del rey demoníaco para informar, Ahriman se quedó muy impactado porque, durante este tiempo, Du se había dedicado a ayudar a una anciana humana. Yaje fue interrogada sobre qué estaba haciendo y por qué necesitaba disfrazarse de esa manera. Yaje, extremadamente segura, le dijo al rey demoníaco que no se preocupara, ya que ella misma había ideado un desafío para atrapar a la anciana. Y ganar su confianza era el primer paso para el engaño y la traición. Por suerte, la anciana no se dio cuenta de que Du era de la raza demoníaca. Por lo que acercarse fue bastante fácil. Al escuchar esto, el rey demoníaco lo entendió. Él le mostró a Yaje algo novedoso y le pidió que lo probara. Ella obedeció. Como resultado, Yaje quedó completamente controlada, sin poder moverse. Ahriman explicó que este era un tipo de sal de control. Cualquier ser vivo que la consuma obedecerá temporalmente las órdenes de otra persona. La razón para darle esta sal a Yaje era que la usara para despertar los instintos malignos de Du. Luego, el padre le pidió a su hija que intentara darle una orden a Yaje, diciéndole que podía decirle lo que quisiera. Yaje se puso pálida del susto. En ese punto, si la princesa le ordenaba hacer algo terrible, estaba perdida. Du rió con alegría y solo le pidió a su hermana mayor que la cargara y le acariciara la cabeza para divertirse. De camino a la aldea, Yaje le pidió a Du que recordara darle una orden muy cruel a la anciana. Du estuvo de acuerdo y sacó una nota diciendo que su padre ya le había enseñado muchas órdenes. Así que no se preocupara. Yaje pensó que si la princesa traicionaba a la anciana ahora, ella caería inmediatamente en la desesperación. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. Muy frustrada, Yaje planeaba actuar. Pero otra persona le pidió un favor, y terminó obedeciendo debido a que el terrible efecto de la sal aún persistía. Por otro lado, Du estaba ayudando a la anciana a limpiar su casa. Como la casa estaba muy vieja, necesitaba ser reconstruida, y durante ese tiempo la anciana se quedaría temporalmente en casa de unos amigos. Al escuchar esto, Du se sintió triste por perder a una amiga. La anciana le dijo que seguiría viviendo en la aldea, así que no se preocupara. Antes de irse, le regaló todos sus osos de peluche a la niña. La historia de la anciana también fue revelada. Cuando era joven, vivió allí con su esposo y tuvieron un hijo, llevando una vida muy feliz. Sin embargo, hace muchos años, su esposo falleció por vejez, y sus hijos y nietos, aunque crecieron, lamentablemente perdieron la vida en un incidente. Ahora, ella estaba sola en el mundo, sin nadie con quien jugar, por lo que quería regalarle todos estos juguetes a Du. Al escuchar esto, la niña lo entendió y utilizó inmediatamente la sal mágica que su padre le había dado para ordenar a los osos de peluche que se movieran. Esta escena dejó a Yaje profundamente impactada. Claramente, la sal de control solo funcionaba en seres vivos. Y sin embargo, la pequeña princesa logró controlar incluso objetos inanimados. Du transmitió el mensaje de los osos de peluche, diciendo que querían quedarse con la anciana porque ella siempre los cuidaba bien. Du también ordenó a la anciana que se quedara con todos los juguetes. Al escuchar esto, la anciana rompió a llorar y dijo que si era una orden de la niña, la obedecería. Por la tarde, el rey demoníaco le pidió a Yaje un informe sobre el desafío de su hija. Para sorpresa de todos, Yaje estaba tan en shock que se quedó completamente pálida hasta ahora. Du también corrió a presumirle a su padre una muñeca nueva que había hecho.
prometiendo hacerle una a él la próxima vez, lo cual lo hizo muy feliz. Además, Yage también recibió un regalo. Al ver lo cercanas que eran, el rey demoníaco ordenó a Yage que siguiera cuidando a su hija. Como el efecto de la sal de control aún persistía, ella tuvo que obedecer, aunque en realidad ella quería salir al campo de batalla. Cuidar niños aquí era demasiado agotador. Unos días después, en el área de trabajo de los esclavos, Yage supervisaba la extracción de piedras mágicas, a pesar de algunos problemas con un cazador de demonios recién capturado. Todo iba muy bien. Un subordinado pidió permiso para acabar con el tipo, pero fue rechazado. Yage no quería que el trabajo se retrasara. Los esclavos eran un recurso necesario para el desarrollo del ejército del rey demoníaco. En ese momento, la pequeña princesa Du llegó felizmente con batatas asadas. Al preguntar por qué Yage estaba allí, se enteró de que su padre le había dado batatas, pero eran demasiadas y quería compartirlas con todos. El padre, consintiendo a su hija, también se acercó y le pidió que no alimentara a los esclavos de esa manera. Yage estaba sin palabras con esta familia. Ella regañó al rey demoníaco, exigiéndole que fuera más firme para entrenar a la princesa. Las acciones del rey demoníaco estaban haciendo que Du fuera cada vez más bondadosa. Yage también le hizo saber a Du que si seguía siendo tan amable, su padre se preocuparía tanto que no podría trabajar, exigiéndole a la princesa que se volviera más malvada como los demonios y llenara su corazón de crueldad. Al escuchar esto, Du se disculpó. El padre pensó que seguramente habría otra forma de entrenar a su hija, ya que la prueba de la aldea del otro día no funcionó. Al escuchar esto, Yage dijo que ya había pensado en un nuevo desafío, por lo que el rey demoníaco no debía preocuparse. Esta vez, planeaba dejar que la princesa reprimiera brutalmente a un esclavo obstinado usando un látigo para castigarlo, haciendo que obedeciera por miedo y dolor. Sin embargo, esto era un poco peligroso, por lo que tenían que preparar a Du cuidadosamente. Al escuchar esto, Ahriman le dio un objeto a su pequeña hija. Al sostenerlo, se formó una barrera extremadamente fuerte. Parecía un simple palo, pero su utilidad era impecable. Para demostrar su eficacia, el padre controló una estatua de piedra detrás para atacar a su hija. Como resultado, la estatua fue destruida instantáneamente al acercarse a Du. Cualquiera con malas intenciones o intención asesina hacia el usuario sería eliminado. Con esto, seguramente podrían hacer el desafío con tranquilidad, ¿verdad? Yage preguntó qué pasaría si la princesa tocara a un demonio, a lo que el padre respondió que no estaba seguro. Esto era extremadamente peligroso porque los demonios como ellos siempre tienen intención asesina. Y tal vez, antes de poder entrenarla, la señorita terminaría por eliminarlo. Al mismo tiempo, el cazador de demonios estaba siendo golpeado por no obedecer las órdenes. Su pasado también era muy trágico. Un día, cuando regresaba a casa, fue bloqueado y atacado por una horda de monstruos. En los últimos días no habían comido nada debido a que el ejército del rey demonio Ahriman había establecido reglas. Y esta horda era justamente la que quería rebelarse contra esas reglas. Después de ser cortado y regresar a casa, el hombre se dio cuenta de que su esposa e hijo estaban atrapados en la casa incendiada. Volviendo a la realidad, Yage estaba extremadamente temerosa de que ella misma fuera eliminada si tocaba a Du. Por eso, ella evitaba a su hermanita, lo que confundía a Du. Yage le preguntó a la señorita si sabía qué significa reprimir brutalmente, y le ordenó a la pequeña que azotara con mucha fuerza. Al escuchar esto, la hermanita asintió repetidamente, pero aún así preocupaba a Yage. Inicialmente, ella quería inculcarle a Du la información de que los humanos son enemigos de la raza demoníaca, para que la pequeña estuviera alerta. Lo mejor de todo es que ese sujeto tiene un profundo odio hacia la raza demoníaca por haberle arrebatado a su esposa e hijo. Yage pensaba darle el látigo a la Alteza, pero la pequeña se escapó. Por casualidad, Du entró donde estaba cautivo el pobre hombre. Él también le preguntó a la niña qué hacía allí. Yage, observando desde un lado, se alegró en secreto, pensando que el desafío había comenzado. El hombre sabía que Du era un demonio, pensando que la pequeña venía a matarlo. Sin embargo, la niña negó con la cabeza y dijo que traía hongos para este señor. Yage se quedó sin palabras. Le había ordenado reprimir brutalmente, pero cambiaron a temas de cocina. Ambos, después de eso, siguieron hablando de lo ricos que son los hongos en la fondue. Yage se cubrió el rostro, incapaz de salvar la situación. El cazador de demonios estaba bastante alerta, preguntándose qué estaban tramando los guardias al dejar entrar a esta niña aquí. Él dijo que no obedecería a nadie. Si quieren matarme, háganlo. De todos modos, ya no me queda ningún familiar en este mundo. Recordando el pasado, después de reconocer a los 3 demonios que fueron los que quemaron la casa provocando la muerte de su esposa e hijo. Este hombre, enfurecido, fue al lugar donde ellos estaban saqueando para vengarse. Aunque solo usó un pico, logró ganar. Su cuerpo, después de eso, fue transformado por la sangre de la raza demoníaca. La gente lo llamó una maldición. Cuando alguien se baña en sangre demoníaca, atraerá a otros demonios a buscarlo.
por lo que la gente se vio obligada a expulsarlo. Aunque fue salvado, esta historia también le fue contada a la niña. Desde que se convirtió en cazador de demonios, Achim ya no sentía miedo, diciendo que mataría demonios, sin importar si eran niños o quienes fueran. Apenas terminó de hablar, Du usó el cetro que su padre le dio para abrir la cerradura. Y así la niña entró con entusiasmo sin tener miedo en absoluto. Yage, desde afuera, al ver que ese tipo estaba amenazando a la princesa, se sintió muy satisfecha, pensando que eso estimularía la sangre pura de la raza demoníaca. Du luego comentó que se sentía muy sola porque su hermana Yage y su padre siempre estaban trabajando. Y ella tenía que jugar sola en la habitación y esperar. Como no quería aburrirse, salió corriendo a buscar amigos para jugar. Y como resultado, encontró a algunas personas con quienes jugar sin importar la raza. Y como estaba allí con el señor, ya no se sentía sola. Al escuchar esto, el hombre pareció despertar de un letargo. Aunque Yage estaba un poco preocupada, permitió que el cazador de demonios tocara a la princesa. Sin embargo, él no se desvaneció por completo porque no tenía intención asesina. Después de tocar la mejilla de Du, la pequeña, incluso lo curó. Y la maldición del cazador de demonios desapareció por completo. El estado de ánimo de ambos mejoró y jugaron juntos sin preocupaciones. La niña no tenía idea de que era un cazador de demonios. Que le acariciaran la cabeza hizo que Asim recordara la imagen de su esposa y su hija. Yage fue descubierta por su hermanita mientras lo espiaba. Yage no sabía qué decirle a la señorita. Y como resultado, recibió un abrazo que le dio un susto de muerte. Afortunadamente no pasó nada malo. Pero Du estalló en llanto al sentirse rechazada. Al ver esto, Yage tuvo que reparar el error, elogiando a la Alteza por hacerlo muy bien. Después de regresar para informar al rey demonio, Yage exclamó que habían tenido un éxito rotundo. La hija comentó que había comido una fondue de champiñones muy rica. Unos días después, Asim trabajaba más duro que nunca. Su alma fue salvada al conocer a Du. En ese momento, Du estaba afuera jugando con la nieve. Yage planeaba salir para llevar a la señorita a realizar otra prueba, pero al verla tan distraída jugando, se sintió impotente y no pudo hacer nada. Al ver que su hermana mayor tenía frío, Du dejó que le tocara las mejillas y luego la invitó a jugar a las guerras de bolas de nieve. Cuando una bola le dio en la cara, Du se rió a carcajadas. Elogió a Yage diciendo que era genial y le preguntó cómo lo hacía. ¿Y si eso era magia? Después, ambas entraron para pedirle permiso al rey demoníaco para entrenar a la princesa en el uso de magia de ataque. Si tenía éxito, Du podría volverse más malvada y parecida a un demonio. El problema era que no estaban seguros de si la señorita podía usar magia de ataque. Al escuchar esto, el padre activó algo llamado materia negra. Cuando un humano la toca, es absorbido. Pero si un demonio la consume, su naturaleza malvada se amplifica. Yage se asustó al oírlo, pero decidió no darle importancia. El padre le dio de comer esa cosa negra a Du como si fuera un caramelo, cuando su hermana le preguntó si estaba rico. La niña respondió que era muy dulce. En la sala de entrenamiento, Yage comenzó a engañar a Du para enseñarle a usar magia de ataque. Con la curiosidad propia de una niña, naturalmente cayó en la trampa. Entusiasmada, Du quiso lanzar con fuerza, pero tras potenciar la piedra, solo logró lanzarla a 2 metros. Yage la animó diciéndole que había muchas otras habilidades. Al escuchar esto, Du se mostró emocionada y quiso ver diferentes tipos de magia. Yage accedió y realizó una demostración de inmediato. Du también la imitó, pero aprendía poco y jugaba mucho. Podía controlar todos los atributos, pero no los aplicaba para nada en el combate. Usaba el elemento tierra para crear una estatua de su padre, el agua para regar las plantas y el viento, por supuesto, para refrescarse. Yage, frustrada, hundió la cabeza en el suelo. Du le preguntó a su hermana por qué no apagaba el fuego, y Yage usó hielo para extinguirlo, ya que es el elemento opuesto. Du encontró esto fascinante e imitó la técnica, pero a un nivel completamente diferente. Yage quedó atónita y la elogió, pues ni siquiera ella podía crear hielo a ese nivel. Luego, Du pidió ir a donde estaban los humanos para jugar, diciendo que quería hacer eso mismo donde todos estaban trabajando. Yage, al oírla, pensó que la princesa por fin había despertado su naturaleza malvada y quería ir a petrificar a los esclavos. Así que aceptó de inmediato. La joven fue feliz a darle la noticia al rey demoníaco. Ambos esperaban con ansias la malvada demostración de Du. El padre, conmovido, elogió a Yage por haberla criado tan bien. Cuando ambos entraron en la prisión para observar, se quedaron boquiabiertos. Du había creado un invierno en medio de la cárcel para aliviar el calor de los esclavos. Gracias a esto, todos se sentían felices y cómodos. Por si fuera poco, Du incluso creó helados para que los otros niños comieran, lo cual fue asombroso. Pensaron que el padre se enojaría. Pero cuando su hija lo abrazó, él la elogió diciendo que era excelente y que realmente era su hija. Yage estaba muy molesta porque la princesa desperdiciaba su talento en cosas inútiles. La pequeña se rió y dijo que lo hacía porque brindaba una sensación fresca y agradable.
Así, el padre y la hija jugaron felices con todos, olvidando sus preocupaciones, mientras que Yage solo pudo quedarse sentada comiendo helado sin poder hacer nada. Unos días después, ocurrió un asunto misterioso en el bosque cercano al castillo del rey demonio. Un hombre escuchó los gritos de auxilio de alguien y fue a investigar, pero terminó siendo devorado. Volviendo a Du, en ese momento la niña estaba jugando con el lagarto que había salvado la última vez. Cuando su padre preguntó, la niña dijo que le gustaba mucho este amigo y por eso se lo había quedado para criarlo. No solo le daba de comer, sino que Du también lo bañaba y dormía con él. Gracias a esto, el animal apreciaba mucho a la pequeña princesa. El rey demonio no sabía qué hacer, pensando que su hija solo debería cuidar de demonios o familiares mágicos, ya que este animal siempre estaba encima de ella, lo cual le parecía un poco molesto. Justo en ese momento, Yage se acercó y dijo que hoy continuarían con el entrenamiento de Du. Al ver a Yage, la niña corrió a presumir a su lindo lagarto. Yage anunció que esta vez dejaría que la princesa realizara la prueba de establecer un pacto. De esa manera, cuando Du saliera a jugar sola por el castillo, no temería encontrarse en peligro. Incluso cuando ellos estuvieran ausentes, el familiar mágico protegería a la niña. Como a todos les gusta la apariencia tierna de Du, establecer el pacto sería muy sencillo. Incluso podría no requerir combate. Al escuchar esto, el rey demonio se sintió muy complacido y elogió a Yage por traer siempre ideas maravillosas. Pero también se preguntó si no le había dado a la niña una varita mágica para defenderse el otro día. Yage, al recordar lo sucedido ese día, se mostró confundida. Yage argumentó que no podían depender totalmente de esa varita. Al oír eso, el rey demonio estuvo de acuerdo en dejar que las dos hermanas fueran a establecer un pacto con alguna criatura. Incluso pensó en darles el collar mágico que acababa de crear. Pero Yage, aprendiendo de la experiencia, inmediatamente se llevó a la señorita. Al salir, Yage explicó que hay dos formas de establecer un pacto. La primera es ofrecer sangre para que la criatura la beba, y la segunda es usar magia. Por lo general, las criaturas que establecen pactos poseen un alto poder mágico. Una vez establecido el pacto, protegerán a su maestro y serán sirvientes leales y útiles. El familiar mágico es la bestia espiritual que siempre está al lado de su maestro. Al escucharlo, Du dijo que quería establecer un pacto con su amigo el lagarto. Yage se opuso inmediatamente porque esa criatura no tenía absolutamente ningún poder mágico. Al escuchar esto, ambas se mostraron tristes. Du se mostró muy emocionada al ver a una amiga dragona muy grande, además. Esta dragona sabía hablar. Yage se preguntó por qué una dragona de fuego estaba allí y le pidió a la señorita que se mantuviera alejada. Sin embargo, la pequeña corrió hacia ella para ver cómo estaba. Du inmediatamente usó su magia para curar a la dragona. Su hermana mayor se quedó sin palabras porque ya le había advertido que no usara magia al azar. La dragona de fuego luego le dio las gracias. Y al ver al lagarto sobre la cabeza de Du, se sorprendió aún más. Du le pidió a la dragona que fuera su bestia espiritual. Pero Yage se opuso porque una dragona de fuego no es un familiar mágico y, además, no había forma de establecer un pacto. En ese preciso momento, todos cayeron en una trampa. Yage inmediatamente usó su espada para despedazar a quienes se atrevieron a acercarse. Unos demonios aparecieron y habían manipulado a la dragona de fuego para que pidiera auxilio y así atraer a sus presas. De alguna manera, lograron controlar a la dragona para que atacara a las dos hermanas. Al presenciar esta escena, Yage quedó muy impactada porque los dragones de fuego son criaturas orgullosas y poderosas. Y aún así estaban siendo controlados por un grupo de insignificantes. Al ser llamados débiles, esos demonios comenzaron a regenerar sus cuerpos, afirmaron que ni las armas ni la magia surtían efecto. Uno llamado Pisasia se presentó con mucha confianza diciendo que eran demonios de la oscuridad. Yage nunca había oído hablar de esa especie, por lo que supuso que venían de otro mundo. Ellos querían devorar a la dragona por haber intentado advertir a las hermanas. Y de paso, también se comerían a la niña Du porque se veía muy apetitosa. Yage se mostró preocupada. Pero al parecer fue en vano. En ese momento, Du usó su magia de curación sobre los cuerpos de los demonios. Para sorpresa de todos, ellos terminaron transformados en slims inútiles. Al darse cuenta de que esa era su debilidad, Yage engañó a su hermanita diciéndole que los demás también necesitaban ser curados. Al oír esto, Du persiguió al resto del grupo y lanzó su hechizo, preguntándoles incluso si ya no sentían dolor. Al ver esto, el último demonio agrandó su cuerpo para atacar. Al ver eso, Du se emocionó de nuevo e intentó ir a jugar con el gigante. Justo entonces, la dragona de fuego se levantó liberándose del control y atacó al demonio con fuego, haciendo que el oponente se desvaneciera. Una vez terminado, la dragona se disculpó con las dos hermanas por haber perdido el control y haberlas atacado. Ella ofreció su propia vida para pagar por su pecado, pero Yage. Gracias a Du, la madre y la cría de dragón pudieron reunirse como hoy. Lamentablemente, la madre dragón no pudo convertirse en bestia espiritual,
pero suplicó que perdonaran a su hijo. Y Du se lo devolvió, aceptando al mismo tiempo a la madre dragón como parte de la familia. Por lo que no fue necesario que fuera una bestia espiritual. Si ya son familia, pueden estar juntos para siempre. Al escuchar esto, Yage no supo qué decir. La dragona de fuego luego juró proteger a la niña con toda su vida. Yage aceptó. Pero primero tuvo que pedir permiso al rey demonio. El padre, por otro lado, consintió a su hija, y al ver que Du había domesticado incluso a un dragón, quedó extremadamente satisfecho, elogiándola efusivamente porque su hija había convertido a una dragona de fuego en aliada. Du le hizo saber a su padre que el lagarto era hijo de la dragona. Y al saberlo, el rey demonio ordenó celebrar una fiesta con las batatas que le gustaban a Du. Unos días después, Yage informó al rey demonio sobre un hombre sospechoso arrestado recientemente. A pesar de las torturas, el tipo no confesaba su propósito, por lo que Yage, al estar atascada, quiso pedir consejo al rey demonio. Justo en ese momento, apareció otra chica de la nada y le hizo cosquillas a Yage. Inmediatamente después, Du también se acercó y estampó sus manos manchadas de rojo en las mejillas de su hermana mayor. Riendo de alegría con este nuevo juego travieso, la persona que acababa de aparecer fue llamada maestra por Du. Ella elogió a la pequeña por hacerlo muy bien. Yage recién entonces se dio cuenta de que la persona que la molestaba era Sati. El rey demonio no tenía idea de quién era ella. Yage explicó que era una antigua compañera de equipo, entrenada junto a ella y enviada a combatir en el frente. Sati pertenecía al equipo Palika, brujas demoníacas especializadas en seducción, una unidad dedicada a usar la belleza para embelesar a los hombres. Sin embargo, esa chica no tenía oportunidades de ascenso porque todos los días se la pasaba haciendo travesuras. Yage le preguntó a su amiga qué le había hecho a la señorita y se enteró de que Du era su discípula. Justo antes, al llegar al castillo, Sati redecoró la estatua, lo cual le gustó mucho a Du. Así, las dos pequeñas tontas se hicieron amigas. Y Du reconoció a Sati como su maestra, quien le enseñaría juegos traviesos e interesantes. Yage, al escuchar esto, mostró desdén. El padre elogió alegremente a su hija por estar siempre dispuesta a aceptar nuevos desafíos. Un poco más tarde, los tres se dirigieron a la prisión para ver al hombre obstinado que acababa de ser arrestado. Yage le advirtió a su hermana menor que tuviera cuidado porque este tipo no era como los demás. Sati, por su parte, pensaba que si ella intervenía, él terminaría confesando. Presumió con confianza que su arte de la seducción era de nivel supremo. Y por eso se atrevió a asumir el papel de maestra de Du. Así, fue a practicar frente a la pequeña, para mostrarle cómo se hacía. La pequeña Du estaba muy emocionada al ver a las dos hermanas mayores discutir, pensando que debían ser muy cercanas para actuar así. Sati luego usó palabras dulces y gestos seductores para atraer al hombre. Le pidió que revelara todo lo que escondía a cambio de una recompensa. Después de lanzarle un beso, Sati se sintió muy segura de sí misma, creyendo que al seguir el libro de texto, al pie de la letra, el hombre caería rendido de inmediato. Desafortunadamente, nada salió como ella esperaba. Él se rió burlonamente y le aconsejó a la niña que regresara a casa a tomar leche materna. Al escuchar esto, Sati quedó conmocionada y furiosa, intentando lanzarse contra él para pelear a muerte. Yage tuvo que detenerla antes de que ocurriera un asesinato. Du se reía porque la escena le parecía muy divertida. Yage se mostró agotada por su amiga, quien a pesar de ser débil, intentaba aparentar lo contrario. Sati luego se sentó a llorar, quejándose de que nadie reconocía sus esfuerzos. Al ver esto, Yage decidió intervenir y también optó por usar sus encantos femeninos. Sin embargo, la presión de la rubia era mucho mayor, simplemente porque Yage tenía atributos más grandes. Yage creía que a todos los hombres les gustaban las mujeres con curvas. Así que se acercó para besarlo y obtener información. Sin embargo, cuando sus labios estaban a punto de tocarse, no pudo contenerse y le propinó un golpe en la boca. Continuó atacándolo violentamente, lo que hizo que Du preguntara curiosa si eso también era seducción. Sati explicó que eso era violencia y se disculpó por no poder enseñarle nada a Du. En realidad, todos en el equipo criticaban a Sati porque, aunque estaba en el equipo de seducción, no tenía curvas. El resultado fue que todos consideraban a Sati como una niña. Ella pensó que si ayudaba a Du a pasar la prueba, tal vez los demás empezarían a elogiarla. Al oír esto, Du la animó diciendo que había aprendido mucho. La niña sacó un lápiz labial y dijo que ya sabía cómo usarlo. Así, Du corrió hacia el hombre para jugar a no parpadear, donde el primero en reír perdía. Aunque pequeña, Du fue muy astuta. Se dibujó unos ojos falsos en la cara y se lanzó a hacerle cosquillas en las axilas. El hombre tenía tanta risa que incluso se le saltaron las lágrimas. Él no aceptaba la derrota, alegando que la pequeña Du se había reído primero. Sin embargo, ella dijo que no se estaba riendo y mostró el dibujo en su cara. El hombre de pelo azul, al ver que ella jugaba sucio pero no queriendo seguir recibiendo cosquillas, aceptó finalmente confesarlo todo.
En realidad, el hombre vino aquí solo para hacer grafitis con la figura del rey demonio. No tenía malas intenciones. Yage estaba extremadamente sorprendida en ese momento. Ni la tortura ni la seducción funcionaron para hacerlo confesar. Y sin embargo, solo con hacerle cosquillas, confesó todo. Sati se sintió más feliz gracias a esto, creyendo que si ella y su hermana menor Du se unían, completarían todos los desafíos difíciles. Sin embargo, Yage no lo reconoció, afirmando que Du fue quien hizo que él confesara, y que Sati no hizo absolutamente nada. Du dijo que aprendió ese truco gracias a su maestra, por lo que Sati también tuvo mérito en este asunto. Así, las dos hermanas corrieron felices a hacer grafitis por todas partes. Yage estaba muy furiosa pero no podía hacer nada contra las dos. La escena cambia unos días después. Ya que se acerca la Navidad, Satanás irá a repartir regalos a los niños buenos, incluidos los esclavos que viven y trabajan en el castillo del rey demonio. Este es un lugar temible. Sin embargo, el trabajo de Santa Claus es traer alegría a los niños, por lo que todavía buscan la manera de dar regalos. Melina estaba extremadamente segura de que lo lograría. A la mañana siguiente, Du continuó yendo a jugar con sus amigos humanos en el área de trabajo. Todos aquí amaban a esta pequeña princesa. Al ver a los niños jugar, los adultos también se sintieron más tranquilos trabajando, incluso crearon una zona de juegos para los niños. Así, la pequeña vio a sus amigos a jugar desde el tobogán hasta el columpio, con un estado de ánimo inmejorable. Un poco más tarde, todos mencionaron que Satanás iría a dar regalos en la víspera de Navidad. Santa Claus dejaría el regalo que les gustara al lado de la almohada de los niños buenos. Al escuchar esto, Du se mostró sumamente entusiasmada, especialmente porque hoy era Navidad, por lo que quizás Satanás vendría aquí. El problema es que sus amigos dijeron que necesitaban escribir sus deseos en papel para que él lo supiera. Mientras que en este lugar, ¿de dónde sacarían lápiz y papel? Entendiendo el problema, la pequeña fue inmediatamente a ver a Yage para pedirlo, contándole a su hermana mayor su deseo de recibir un regalo con una cara llena de entusiasmo. El rey demonio no tiene derecho a oponerse a que su hija haga lo que le gusta. Él dijo que les dieran el papel a esos esclavos, que no pasaba nada. Yage refutó, argumentando que tanto el papel como el lápiz podían convertirse en armas. Y si caían en manos de alguien que quisiera escapar, ciertamente sus soldados estarían en peligro. Al escuchar esto, el padre estuvo de acuerdo. Luego, el rey demonio le dio a su hija una caja de colores, diciéndole que usar esto era más seguro. Yage se rindió al ver cómo el rey demonio siempre consentía tanto a su hija. Hablando de Satanás, Arima pensaba que no existía. Según la leyenda, ese anciano tenía la habilidad de hacer realidad los deseos, pero era imposible que alguien tan increíble existiera porque no tenía sentido. Si existiera, su raza demoníaca habría sido extinguida hace mucho tiempo. De repente, Yage tuvo una idea audaz, pensando que si Satanás existía, seguramente sería una fuerza de combate poderosa. La hermana mayor propuso a la pequeña princesa ir a capturar a Satanás para convertirlo en subordinado del rey demonio. Du, como era ingenua y no sabía nada, aceptó de inmediato. Yage lanzó así el desafío de capturar a Satanás, y el plan fue propuesto por ella. Satanás aparecería silenciosamente por la noche para dar regalos a los humanos, por lo que esta noche se esconderían en la zona de explotación minera. Esperarían a que los esclavos se durmieran profundamente para usar magia de invisibilidad y borrar su presencia. Si Satanás era real, el rey demonio desplegaría una barrera de restricción para capturarlo. Al escuchar esto, el padre no estaba muy convencido. La misión de Du era congelar a Santa Claus y la misión estaría cumplida. Al escuchar que sonaba divertido, la pequeña hija aceptó inmediatamente. Al ver la expresión de estos dos, el rey demonio tuvo que acceder. La siguiente tarea era dejar que los niños humanos escribieran sus deseos en papel para atraer a Satanás. Du luego llevó el papel y los colores a sus amigos. Algunos deseaban comer pasteles, otros querían juguetes. Por su parte, Du también había pensado en un deseo propio. Al caer la noche, Satanás hizo sonar su campana mágica, sumergiendo a todos en un profundo sueño. Incluso la raza de los demonios se vio afectada por esto, gracias a lo cual Melina logró infiltrarse en el castillo del rey demonio a través de la chimenea. Todos los demonios y bestias mágicas dormían plácidamente sin sospechar nada, incluidos el rey demonio y Yage. Sin embargo, Satanás estaba perdido y no sabía dónde se encontraban los niños humanos. Tonton se mostró asustado porque, si los demonios los descubrían, sus vidas estarían acabadas, pero Melina estaba muy segura de sí misma, ya que el efecto de sus campanas duraba mucho tiempo. Luego, Tonton expuso a Melina diciendo que ella también estaba temblando de miedo, lo que provocó que ella lo amenazara con arrojarlo a la garganta de un demonio. Un segundo después, Du apareció de repente y los atrapó a ambos. La pequeña exclamó, «Bu», para bromear y dijo que, como todos sus amigos estaban dormidos, había salido. Al enterarse de que Du era un demonio, Tonton se asustó mucho y usó la campana de Satanás para intentar dormirla, pero curiosamente, la pequeña
permaneció totalmente despierta. Ella sonrió y dijo que, al ser una niña mala, no dormiría. A Melina le agradó mucho la niña. Se presentó como Satanás y dijo que su pequeño compañero era un ser celestial. Le preguntaron a Du si sabía dónde estaban los niños para repartir los regalos. Al oír esto, la pequeña princesa quiso unirse al reparto. Así, partieron juntos a entregar regalos a los niños que se portaban bien. Tonton no entendía por qué Satanás le pediría a un demonio que repartiera regalos, pero Melina consideró que Du era una niña buena y que no había problema. Además de que Tonton también solía ser un demonio. Resulta que, Tonton, es el nombre general de los ayudantes. Ellos son maestros artesanos de juguetes y suelen hacer bromas a los humanos por la noche. En una ocasión, un niño descubrió a Tonton, quien huyó asustado al ático. El hambre y el frío lo dejaron exhausto y al borde de la muerte. Pero aquel niño no tuvo miedo y le llevó leche y galletas. Desde entonces, se hicieron amigos, para dar sorpresas a los niños buenos. Tonton evolucionó por sí mismo en Satanás y comenzó a repartir regalos por todas partes. La propia Melina es también un Tonton evolucionado y tiene la capacidad de crear muchas cosas. Du preguntó si había muchos Satanás y luego les mostró un dibujo que ella había hecho. Melina elogió el dibujo de la pequeña y se sorprendió mucho al saber que los otros niños también habían colaborado en él. Cuando le preguntaron por qué un demonio como ella jugaba con humanos, Du respondió que simplemente eran amigos. Además, la niña también consideró a Tonton y Melina como sus amigos. Melina se alegró mucho al oírlo y le pidió a la pequeña que, si encontraba a otro Satanás en el futuro, se hiciera amiga de ellos también. Los tres se dividieron para entregar el resto de los regalos. Al terminar el trabajo, Melina le preguntó a Du cuál era su deseo para cumplirlo. Aunque normalmente solo dan regalos a los humanos, Du había sido tan buena que harían una excepción. Para su sorpresa, la niña dijo que su deseo ya se había cumplido. Resultó que Du había escrito previamente en su papel que quería ayudar a Satanás a repartir los regalos. Ambas partes se despidieron, acordando intentar venir a jugar con la pequeña Du nuevamente en esta misma fecha el próximo año. A la mañana siguiente, Yage quedó en shock al escuchar a la pequeña princesa Du decir que había conocido a Satanás. No entendía cómo se había quedado dormida en un momento tan importante. El rey demonio también se sorprendió de que Satanás realmente existiera. Cuando preguntó si Du lo había capturado, ella respondió que ya se había ido a casa. Du mostró un gran regalo, diciendo que también había recibido uno, y al abrirlo, resultó ser el traje de Satanás. El rey demonio le pidió entonces a su hija que capturara rápidamente a Yage, ya que ella era Satanás. La misión se completó hasta este punto. Sin embargo, Yage no estaba muy contenta. La escena cambia unos días después. Yage anunció malas noticias. El muro de la zona de explotación minera se había derrumbado, afectando gravemente a los humanos que trabajaban allí. Al escuchar esto, Du se mostró inmediatamente preocupada. El rey demonio estaba enseñando a su pequeña hija cómo cortar el pan bellamente, sin olvidar advertirle que tuviera cuidado con el cuchillo para no hacerse daño. Al ver tal escena de indulgencia, Yage no pudo soportarlo más y tuvo que reprenderlo severamente. Yage pensó que el rey demonio estaba sobreprotegiendo demasiado a la Alteza, pero él dio sus razones para hacerlo. Resulta que, anteriormente, Du había dicho que su padre y su hermana Yage estaban ocupados con el trabajo, por lo que ella aprendería a cocinar para prepararles platos deliciosos a todos. Al escuchar esto, ¿qué padre podría negarse? Esta era la primera comida que su hija preparaba, y a simple vista parecía muy sabrosa. Du también quería darle de comer a Yage y no a su padre, lo que entristeció al rey demonio. Yage, por su parte, se preocupaba preguntándose si sería comestible. De repente, Yage tuvo una nueva idea para entrenar a Du: preparar comida para las bestias mágicas. Al escuchar esto, el padre reveló su naturaleza malvada de rey demonio, diciendo que dejaría que sus bestias mascota fueran a comer, y que este sería el desafío adecuado para despertar la sangre demoníaca en Du. Así, la niña fue llevada a la zona de trabajo manual, donde los escombros obstaculizaban las labores y había personas heridas. Al ver esto, Du intentó correr de inmediato para curarlos, pero Yage se lo impidió. Yage le recordó las 3 leyes para ser un verdadero miembro de la raza demoníaca: arrebatar, oprimir y matar. Los heridos se convertirían en alimento para las bestias mágicas. Duri es la única bestia sirviente del rey demonio. Desempeñó un papel importante en la invasión del mundo y es experta en deshacerse de los cadáveres humanos. Duri reacciona al olor de la sangre y solo ansía comerse a los heridos. Du insistió en que quería curar a esa persona. Yage pensó que la niña dejaría morir de hambre a la bestia de su padre. En el mundo demoníaco, cada especie tiene una dieta diferente. No son quisquillosos, pero solo pueden digerir su tipo específico de alimento. Duri nunca come nada que no sean humanos heridos. Si Du curaba a esa persona ahora, la bestia moriría de hambre. Era una elección entre los humanos o la raza demoníaca. Yage ordenó que trajeran a la persona. Du obedeció, pero como el hombre sentía demasiado dolor para caminar, ella decidió usar su magia. Yage, al ver esto, no supo qué decir. La pequeña se excusó diciendo que su amigo sentía dolor y no podía guiarlo caminando.
Yage la reprendió, diciendo que en momentos así debería arrastrar al sujeto. Du respondió que sus manos pesaban mucho y no podía arrastrarlo. Resultó que había llenado sus mangas con pan. La bestia mágica se acercó mostrando hambre y se enfureció cuando Du le arrebató su presa. Du sonrió y le dijo que probara el pan, que estaba delicioso. Acto seguido, la bestia se tragó el pan, dejando a Yage en shock total por lo inesperado del suceso. Duri incluso le hizo saber a la princesa que el pan estaba muy rico. Resulta que Du había imbuido el pan con poder mágico para realzar su sabor. A partir de ese momento, Du decidió convertirse en una gran cocinera para que todos pudieran comer bien, desde la raza demoníaca y los humanos hasta las bestias mágicas. Luego, Du hizo que la bestia arrastrara una gran roca para ayudar a los esclavos. Cuando el padre llegó y vio la escena, Yage se quedó sin palabras. Desde que domesticó a la bestia de su padre, Du jugaba constantemente con Duri. La niña dejaba que su pequeño amigo dragón se escondiera en su denso pelaje y luego lo atrapaba, luciendo muy feliz. Al mismo tiempo, dentro del castillo, Yage ideó un nuevo método de entrenamiento: envenenar manzanas para que Du las repartiera, haciendo que la gente sufriera de dolor al comerlas. Yage creía que esa visión despertaría la sangre del rey demonio en su alteza. El padre estuvo de acuerdo, confiando en que la maldad demoníaca aún residía en lo profundo de su hija. Cuando Yage terminó los preparativos, vio que el rey demonio ya le había puesto a su hija una capa adorable antes de empezar el entrenamiento. Yage, asombrada, reprochó al padre por consentirla tanto. Él se defendió diciendo que era por seguridad. Yage tuvo que explicar de nuevo el plan de las manzanas venenosas, pero Du ni siquiera escuchaba e incluso intentó comérselas ella misma. Yage tuvo que engañar a la pequeña para que repartiera este regalo a los ciudadanos y así completar la misión. La hermana pequeña obedeció, así que fue a practicar de inmediato, siguiendo el mismo camino y con la misma determinación. Pero después de unos 2 segundos, Du se dio la vuelta para curar a un gato. Yage también le pidió a la Alteza que no usara magia, pero temo que fue imposible. Después de un rato, llegaron a otro pueblo, más pobre que el pueblo al que Du solía ir a jugar. La hermana mayor le recordó la misión a su hermana pequeña, que era engañar a la gente para que comiera manzanas, y absolutamente no se les podía decir que eran manzanas venenosas. La pequeña, Du, se emocionó, así que fue a hacerlo de inmediato. Justo en ese momento, descubrieron que otro demonio había venido aquí para saquear. Parece que la razón por la que el pueblo lo pasaba mal era porque este tipo los oprimía. Una madre suplicó que dejaran algo de comida. Si no, su hija moriría. Al escuchar esto, ese tipo también se la dio. Pero solo en broma. A él no le importaba en absoluto quién vivía o quién moría en este pueblo. El tipo se autodenominó Aresma, enviado de los dioses, el protector del pueblo contra los demonios. A cambio, tendrían que entregarle todos sus alimentos. Du le preguntó a su hermana mayor sobre el enviado de los dioses. Yage le hizo saber que esos son ángeles que viven en el mundo celestial. El tipo ese no lo es en absoluto. Los hombres jóvenes del pueblo en ese momento se opusieron a llevarse toda la comida solo para satisfacerse a sí mismos, abandonando a los niños hambrientos. Entonces, ¿qué clase de enviado de los dioses es ese? El oponente, al escuchar esto, se enfureció realmente. Yage, al ver eso, pensó en llevar a la Alteza a otro lugar para realizar el desafío. Sin embargo, la pequeña se emocionó y corrió hacia allá. Fue gracioso que preguntara si alguien quería comer manzanas. Mientras la situación era muy tensa, Aresma también le preguntó a la niña de dónde venía. Du sonrió y dijo que, vivo en la ciudad demoníaca. Esta presentación honesta hizo que el tipo se diera cuenta de que la niña era un demonio como él. La pequeña incluso fingió que eso era un secreto que no podía contar. La madre en ese momento pidió una manzana para que su hijo comiera. Aresma no lo permitió, haciendo que la situación empeorara. Yage, al presenciar esto, se sintió satisfecha porque Du estaba engañando muy bien a la gente. Solo con que los humanos comieran manzanas venenosas, su instinto demoníaco despertaría. Eso era lo que Yage pensaba. ¿Quién iba a pensar que Du preguntaría si a su amiga le gustaría comer una manzana que causara dolor? Como Yage no dejó que dijera que eran manzanas venenosas, la pequeña tuvo que decir que era una manzana que al comerla causaría dolor. Su amiga lloró diciendo que no quería comer algo que causara dolor. En ese momento, todos los hombres ya habían sido derrotados por el demonio. Aresma se mostró emocionado. Pero fue Du quien lo invitó a comer manzanas. El tipo pensó que la niña le tenía miedo y por eso lo hacía. Así que las aceptó de inmediato. Así fue como se echó todas las manzanas venenosas a la boca y las masticó con gusto. El veneno actuó después, causándole un dolor de estómago intenso. Du dijo inocentemente que, entonces esas son manzanas que causan dolor. El oponente, furioso por haber sido engañado, atacó. Sin embargo, la capa había advertido del peligro al rey demonio, por lo que apareció para rescatarla. La función de teletransporte se activaría automáticamente en una situación de emergencia. Yage también se lanzó y pateó al tipo. Al presenciar esta escena, los aldeanos se alegraron muchísimo, considerándolos a todos héroes. Du vio que había algunas manzanas en la bolsa y probó una. Después de confirmar que eran deliciosas,
Se las dio a su amiga. Cuando el rey demonio fue vitoreado por la gente, pensó que el desafío propuesto por Yage había tenido éxito. Sin embargo, Yage no opinaba lo mismo, ya que ellos son demonios, no héroes. Además, su hija Du finalmente no pudo despertar su instinto demoníaco. Pasando por alto eso, el rey demonio Ahriman se presentó y anunció que a partir de ahora protegería esta aldea. Al tiempo que les suministraría alimentos, a cambio, ellos tendrían que trabajar para él. Afirmó que los aldeanos serían tratados mejor que con el anterior falso enviado divino. Al escuchar esto, toda la aldea estalló en vítores aclamando el nombre del rey demonio Ahriman. Lo que hizo muy felices a padre e hija, aunque Yage era la única que no podía aceptarlo. Después de ese día, la aldea se volvió más pacífica que nunca, con guardias demoníacos protegiéndola desde afuera contra los malhechores. Justo en ese momento, el verdadero enviado divino apareció diciendo que venía a salvar a los aldeanos. Sin embargo, a nadie le interesó mucho, ya que era demasiado tarde para salvarlos. Los aldeanos estaban hartos del enviado divino, aunque el enviado sabía que la aldea estaba ocupada por demonios y por eso venía a ayudar. Nadie quería irse de la aldea, diciendo que Ahriman y Yage eran buenas personas. Du constantemente venía a jugar con todos, haciendo que sintieran que los demonios no eran tan malos después de todo. Sin embargo, un niño pequeño refutó eso. El ángel rubio creía que los aldeanos habían sido engañados por los demonios. Había preparado tierras y mejores condiciones que este lugar, por lo que quería llevarse a todos. Así, el ángel llevó a los aldeanos a su nuevo hogar a pesar de su oposición. La escena cambia al cielo. Este es el hogar del ángel. Tras completar la misión, estas personas se mostraron confundidas, pensando cómo podrían ser felices gobernados por demonios. Y los aldeanos añoraban su antiguo hogar. Ma Yu es el más poderoso de los ángeles, aunque salvaron a los aldeanos de los demonios. La forma en que lo hicieron no fue realmente correcta. Siendo emisarios de Dios, ¿por qué tuvieron que actuar a escondidas como ladrones frente a los demonios? El rubio afirmó no temer a ningún demonio, gritando que los derrotaría a todos y pondría fin a la guerra de muchos años. Al mismo tiempo, en el castillo del rey demonio, el padre de Du estaba realmente furioso al enterarse de que los aldeanos que protegía habían sido secuestrados. Yagi, al ver que la situación no iba bien, trató de calmar la ira del rey demonio. Él odiaba mucho a los ángeles, por lo que solía enfurecerse así al escuchar noticias sobre ellos. Justo en ese momento, Du estaba allí invitando a Yagi a dibujar. La rubia fingió tener un asunto urgente con el rey demonio, y Du creyó que era cierto. Tuvo que ir a jugar sola. Así, la niña entró sola en el bosque para dibujar el paisaje. Casualmente, descubrió una escena con un ángel atrapado. Debajo había unos perros demoníacos ladrando continuamente, asustando a Ma Yu. Du, como siempre, corrió a hacerse amiga de ellos. La pequeña también pidió a los perritos que jugaran otro día, y ellos se fueron. No solo eso, la niña también liberó al ángel rubio y le devolvió la espada. El tipo ni siquiera se dio cuenta de que Du era un demonio. Se preguntó por qué una niña estaba allí, ya que cerca de la ciudad demoníaca era muy peligroso. Du respondió inocentemente que solía ir allí a jugar. Aunque no lo entendía muy bien, Ma Yu amablemente decidió llevarla de vuelta. A esta hora, volar haría que los demonios los descubrieran, así que eligió caminar. Du se emocionó al ver que el tipo tenía un círculo en la cabeza que parecía una rosquilla. Aunque decía que protegería a la niña, Ma Yu siempre terminaba siendo protegido por Du. Él también le recordó a Du que no hiciera travesuras. La pequeña seguía inocentemente detrás. Cuando le preguntaron qué pasaría si se encontraban con demonios, Du declaró que serían tratados bien porque la gente siempre hacía eso con ella. Du luego admitió que no era humana, sino un demonio, al ver los cuernos en su cabeza. Ma Yu también se asustó, pensando que Du estaba usando su apariencia para engañarlo. Así, se abalanzó con la intención de atacar. Du esquivó de manera mágica, como si jugara con una mariposa. El tonto fue tan torpe que se golpeó la cabeza contra un árbol y quedó inconsciente. Cuando despertó, Du lo había curado por completo. A partir de aquí, los dos comenzaron a hacerse amigos, y Du fue llamado hermano. El tipo también se avergonzó y se presentó como un ángel. Mirando el dibujo de Du, Ma Yu vio que la niña lo estaba dibujando, con la excusa de que, como era la primera vez que lo veía, lo dibujaba para recordarlo. Actualmente, el bando demoníaco está luchando contra el bando de los ángeles. Ambos bandos se odian muchísimo, pero Du siempre lo ayudaba, lo cual era muy extraño. Desde la antigüedad han estado luchando, pero ahora los ángeles solo pueden ir a salvar gente a escondidas, sin atreverse a enfrentarse a los demonios. Ma Yu anunció que derrotaría a los demonios para poner fin a la guerra. Du dijo que luchar era para hacer las paces. La pequeña también quería hacer las paces con los ángeles. Luego le mostró al tipo el dibujo que ella había hecho, en el cual los demonios y los ángeles vivirían en armonía. Du dijo que le gustaban mucho los ángeles, haciendo que el tipo se sonrojara. Justo en ese momento llegaron los subordinados a llamarlo, así que tuvieron que despedirse. Antes de irse, él hizo un juramento con Du de que en el futuro se convertiría en el rey del cielo. Por lo tanto, Du también tendría que convertirse en la reina del mundo demoníaco. En ese momento, ambos bandos se reconciliarían y ya no lucharían más.
Aunque no entendía mucho, la pequeña estrechó la mano aceptando. En el palacio, el rey demonio todavía estaba muy enojado, pero fue consolado por sus subordinados, quienes le aseguraron que traerían de vuelta a la gente. Su hija, Du, también corrió a mostrarle un dibujo que había hecho de un ángel. Ya que el cumpleaños de su padre se acercaba, Yage temía que él estuviera enojado con esos ángeles, pensando que esto echaría más leña al fuego. Pero no fue así, por más enojado que estuviera el padre. Frente a su hija era diferente. Ahriman se conmovió hasta las lágrimas al recibir el regalo. Los subordinados se alegraron, mientras que Yage estaba en shock como siempre. La escena cambia un tiempo después. Yage fue elogiada por sus compañeros de clase por poder servir tanto al rey demonio como a su hija. Du, en ese momento, Yage estaba borracha, diciendo que no lograba hacer nada, ya que a pesar de sus intentos de enseñarle la pequeña seta, Du aún no había superado el desafío. Ella estaba preocupada, sin saber si su Alteza podría convertirse en una verdadera demonio en el futuro. Por lo que Yage se culpó a sí misma por ser inútil y lloró a gritos. Más tarde, Du apareció con un nuevo peinado. Al verlo, Yage se apresuró a arreglarlo, gritando que siendo la hija del rey demonio, no podía estar desordenada. Justo en ese momento llegó el padre. El rey demonio consideró que Du no necesitaba molestarse en ser tan refinada. Al escuchar esto, Yage se enojó mucho, porque de lo contrario, ¿qué clase de demonio sería? Especialmente con la personalidad gentil de Du. Para convertirse en una verdadera demonio, era necesario cambiar uno mismo. Sonaba bastante bien. Así que el rey demonio también estuvo de acuerdo, aunque duró solo 2 segundos y medio, ya que luego se volvió a reír con Du, pensando que cambiar uno mismo tomaría mucho tiempo. Desde entonces, Yage tampoco había logrado hacer nada. Al escuchar esto, Yage sintió un dolor punzante pero no pudo negarlo. Ella exigió firmemente que Du cambiara para parecerse a una verdadera demonio. Primero, comenzando por la apariencia, Yage le pidió a Du que realizara el desafío de transformación. Inmediatamente después, Yage le enseñó a Du cómo dibujar un círculo mágico, algo que ayudaría al usuario a desplegar la magia que quisiera. Para transformarse, era necesario imaginar esa forma y luego entrar en el círculo mágico. Yage señaló hacia los esclavos que estaban haciendo trabajos pesados. Yage exigió que su Alteza se transformara en un monstruo, y luego atacara a esos esclavos. Dominar y hacer que todos tengan miedo es lo que define a un demonio. Para que Du pudiera visualizarlo mejor, Yage lo intentó transformándose en un monstruo gigante. Al ver esto, Du también elogió que era muy fuerte. Este era también el punto a recordar. La transformación es para parecer aterrador y fuerte, con el fin de ocultar la debilidad interior. Al escuchar esto, Du entendió e inmediatamente fue a hacerlo, pensando continuamente en la imagen del monstruo de Yage. Esto tranquilizó a Yage, pensando que ya había dado el ejemplo a tal nivel que seguramente tendría éxito. Desafortunadamente, la apariencia de Du no cambió mucho. Solo pudo hacer crecer una pequeña y linda cola. Du estaba feliz y sonreía al haberle crecido la cola, mientras que Yage la regañó duramente, exigiéndole que observara atentamente antes de transformarse. Así, Du siguió las instrucciones, pero de una manera que nadie esperaba. Al ver que era difícil transformar los cuernos, Du simplemente se ató el cabello para crear la forma. Yage estaba tan en shock que volvió a su forma humana, preguntándose por qué Du, teniendo tanta magia, no podía transformarse, al ver que la escena de transformarse en una linda mascota no funcionaba. Yage decidió usar el objeto que el rey demonio le había otorgado. Esta era la flor de transformación extremadamente rara, que solo florece una vez cada 25 años. Si algún demonio entra en contacto con su polen, será estimulado para transformarse en un monstruo gigante. Debido a la rareza de la flor de transformación, Yage inicialmente no quería usarla en absoluto, pero al no tener otra opción, decidió arriesgarse. Después de esparcir el polen sobre Du, comenzó el proceso de transformación. Al principio, Yage estaba bastante segura de que, al volverse grande, Du asustaría a los humanos. Pero la persona más asustada en ese momento resultó ser la propia Yage. Du solo se volvió gigante en tamaño, mientras que su apariencia permaneció exactamente igual. Por eso, los esclavos no se asustaron, sino que mostraron sorpresa. Du gritó que ella era un monstruo y empezó a correr de un lado a otro con mucha picardía. Rara vez tenía un cuerpo tan grande, así que la niña fue por todo el castillo para presumir. El padre, el rey demonio, se quedó boquiabierto al ver la escena, mientras que Du aprovechó para atrapar a Yage y a sus compañeros para llevarlos a jugar. Yage estaba tan conmocionada que no supo qué más decir. Cuando terminó el desfile gigante, ambas regresaron al área de entrenamiento. Yage todavía esperaba que su hermana pequeña pudiera asustar a los esclavos, por lo que le pidió a Du que los pateara a todos. En ese momento, una gran roca cayó desde lo alto, poniendo a ambas en peligro. Sin embargo, Du se lanzó y usó su cabeza para detener la roca. Como resultado, su cuerpo se encogió inmediatamente a su tamaño original. Los que fueron salvados estaban muy agradecidos, pero Du terminó con un gran bulto en la cabeza porque la piedra era demasiado grande. Todos le preguntaron preocupados si estaba bien, a lo que Du respondió sonriendo que era fuerte y que no pasaba nada. Dicho esto, la niña corrió rápidamente al lado de Yage,
Se tomó la cabeza y rompió a llorar amargamente. Yage se sorprendió mucho, pues pensaba que no le dolía. Du explicó que frente a los demás tenía que fingir ser fuerte. Porque después de transformarse hay que ocultar la debilidad interior. Al saber que Du aún recordaba sus enseñanzas, Yage abrazó a la pequeña y elogió su gran resistencia. La consoló diciendo que su Alteza es una niña fuerte y que una herida pequeña como esa no es nada. Al oír esto, Du sonrió emocionada. La escena cambia a Sati, quien en ese momento buscaba un nuevo trabajo pero aún no sabía qué hacer. Para repartir no tenía vehículo, y ser vendedora le tomaba mucho tiempo y era molesto. Justo cuando pensaba que no encajaba en ningún oficio, un discípulo llamó a Du pidiéndole que le enseñara más travesuras. Al día siguiente, Sati desafió a Yage y exigió que el premio para el ganador fuera el puesto de asistente personal de Du. Yage fingió no darle importancia y se llevó a Du a entrenar a otro lado. Sati estaba furiosa pero no pudo hacer nada. Yage regañó a Sati, diciéndole que si era inútil no intentara parecer peligrosa, y luego le preguntó por su anterior trabajo de seducción. Sati reveló que había renunciado porque, tras el desafío de encanto, la criticaron por ser infantil e intentar actuar como adulta, dándose cuenta de que no era apta para ese trabajo. Du mostró entonces una caja mágica que contenía algo para asustar a los demás. Como Du la llamaba, maestra, Sati quería competir por el puesto de asistente, confiando en que era la persona perfecta para ello. Du sacó después un cojín de broma que, al sentarse, emitía un sonido como si alguien tuviera diarrea. Yage se enfureció muchísimo al ver que su amiga solo enseñaba tonterías. Por lo que aceptó el desafío. La condición fue que, si Sati perdía, no podría volver a ver a la princesa Du. Y Sati aceptó de inmediato porque le pareció divertido. Yage luego sacó sus armas para atacar, ya que no podía creer que perdería ante alguien tan débil como Sati. Sin embargo, Sati quería desafiarla con las tareas del hogar. El rey demonio fue llamado como juez. Él usó su magia para desordenar juguetes por toda la habitación de su hija para que ambas compitieran limpiando. Yage se sorprendió al verse de repente compitiendo en tareas domésticas. Sati admitió que si luchaban con magia o fuerza no ganaría, así que debían competir de forma justa e inteligente. Con el trato cerrado, ambas dividieron sus áreas de limpieza. Sati estaba muy segura de sí misma, pensando que Yage siempre dejaba la limpieza a los sirvientes, pero el resultado no fue el esperado. Sati incluso ensució más la habitación, lo que hizo que Yage la llamara inútil. Sati no aceptó la realidad y pidió seguir compitiendo. Yage sabía que si no lo hacía correctamente para satisfacer a Sati, tendría problemas por mucho tiempo. Así, compitieron en todo tipo de cosas. Pero Yage ganó siempre. El tiempo que pasó con su Alteza Du ayudó a Yage a aprender muchas cosas. Sati estaba en shock. No esperaba que alguien con cerebro de músculo, como Yage fuera tan hábil. Yage respondió con confianza que estas tareas pequeñas no eran un problema para ella. En ese momento, el estómago de Du rugió de hambre. Ambas decidieron inmediatamente definir al ganador cocinando. Primero fue Sati, aunque no servía para otras tareas. Cocinaba muy bien, lo que hizo que tanto el rey demonio como Du la elogiaran. Sati recordó entonces que solía ayudar a sus padres a cocinar. En cuanto a Yage, su comida se veía aburrida y estaba quemada. Pero ella se excusó diciendo que un poco de quemado daba sabor. Como resultado, tras probarla, el rey demonio, el más fuerte del mundo demoníaco, fue derrotado al instante. Sati y Du se sorprendieron mucho, pensando que Yage había puesto veneno en la comida. Sati se alegró pensando que ganaría. Pero como el rey demonio no podía decidir, Sati le pidió a Du que eligiera a su nueva asistente. Yage temía ser rechazada a pesar de que se habían vuelto más cercanas recientemente. En ese momento, Du preguntó inocentemente qué era una asistente. Sati explicó que es la persona que siempre está a su lado enseñando y cuidando. Al oír esto, Du dijo que le gustaban los desafíos de Yage pero también las travesuras de Sati. Por lo que quería que ambas le enseñaran. La niña temía que si una de las dos desaparecía, se pondría muy triste. Luego, Du probó el pastel horneado de Yage y dijo que estaba rico porque era batata dulce. Su comida favorita. Yage, sabiendo los gustos de Du, había elegido la batata como ingrediente. Du estaba muy feliz de que Yage recordara su comida favorita. El rey demonio declaró un empate, lo que hizo que Sati rompiera a llorar porque un empate para ella era como una derrota. Unos días después, cuando Du y Yage fueron a almorzar, vieron a mucha gente haciendo fila. Resultó que Sati había sido contratada directamente como chef gracias a su talento culinario. La joven estaba muy feliz de haber encontrado finalmente el trabajo adecuado. Unos días después, dos soldados demonios que patrulaban se encontraron con un suceso inesperado. Unos ojos rojos aparecieron de repente en la oscuridad, asustándolos y haciéndolos huir. Al día siguiente, Du también entró sola al bosque y fue atacada. Dentro del castillo, Yage, al saber que Du estaba en el bosque, quiso ir a buscarla de inmediato. Sin embargo, el rey demonio estaba optimista y pensó que no había nada extraño en dar un paseo así. Yage contó que acababa de recibir un informe de los subordinados sobre la aparición de unos monstruos terribles llamados Gosu y Uran. Se sabía que esos dos tenían una capacidad de susto de nivel superior, capaz de asustar a su objetivo hasta dejarlo paralizado e incapaz de moverse.
Al escuchar esto, el rey demonio permitió que Yage fuera a buscar a su hija. En ese mismo momento, Du había sido rodeada por una manada de pequeñas bestias. A pesar de que intentó gritar para asustarlas, ninguna le tuvo miedo. Justo entonces, aparecieron Gosu y Uran intentando asustar a la niña. Du se quedó inmóvil, lo que hizo que ellos se rieran a carcajadas, pensando que se había petrificado de miedo. Ya fueran humanos o demonios. Cualquiera que viera a este par de hermanos se asustaba, porque eran feos desde que nacieron. Sin embargo, en ese momento ocurrió algo inesperado. Du gritó emocionada, ¡qué miedo!, haciendo que los otros dos se llevaran un susto tremendo. Du se acercó y preguntó cómo asustar correctamente, ya que ella también quería volverse aterradora. Así fue como Du se abalanzó sobre el hermano menor. Esos dos solo tenían una apariencia aterradora, pero sus corazones eran como los de unos niños. Gracias a esto, Du pudo someter fácilmente al hermano mayor gracias a su ternura. Ninguno de los dos hermanos esperaba que alguien se atreviera a ser amigo de tipos feos como ellos. El hermano menor, que era grande, pensó que su hermano mayor había sido lavado de cerebro, diciendo, «Yo no soy tan fácil de engañar». Pero al segundo siguiente él también fue domesticado por Du, quien lo cargó mientras corrían y saltaban por todos lados. Así, los tres se hicieron amigos y jugaron juntos a asustar a la gente. Después de jugar un rato, se cansaron tanto que los otros dos se desplomaron en el suelo. Al ver esto, Du corrió a buscar agua para que sus dos amigos bebieran. Hacía tiempo que no se divertían tanto como hoy, lo que hizo que Gosu y Uran se rieran mucho, pensando que podrían jugar con Du para siempre. Sin embargo, sabían que si se quedaban con ella todo el tiempo, molestarían a la niña. Además, en el futuro, cuando ella creciera, los vería como tipos feos y se alejaría. Así que al final, solo ellos dos estaban hechos para estar juntos. El hermano mayor planeó escapar primero. Cuando Du regresó y vio al hermano mayor actuando de forma tonta, le preguntó qué estaba haciendo, enterándose de que estaba practicando para ser aterrador. La razón de este deseo era Yage. La noche anterior, cuando fue a su habitación a jugar, Du escuchó por casualidad lo que Yage decía. Ella deseaba que Du cambiara para convertirse en un demonio de verdad. Sin embargo, por más desafíos que le pusiera, eran inútiles, por lo que Yage pensó que sería bueno si sus expresiones o gestos fueran un poco más aterradores. Por eso Du estaba aprendiendo a poner caras aterradoras. Al escuchar esto, el hermano monstruo mayor aconsejó, «No hay nada imposible. Piensa que podrás hacerlo y practica». Después de escuchar, Du estuvo de acuerdo y se mostró emocionada como siempre. Al preguntar al hermano monstruo menor qué estaba pensando, él dijo que estaba preocupado. Después de jugar con Du, se dio cuenta de que jugar los tres solos era muy divertido, pero que si hubiera más personas jugando, tal vez sería mucho más divertido. Al escuchar el deseo de Gosu, Du invitó a los dos hermanos a jugar a su casa, ya que allí había muchos amigos. El otro temía causar pánico por su aspecto feo. Mientras estaba triste, de repente Du lo elogió diciendo que era lindo, dejando a Gosu sin palabras. En general, Du pensaba de forma muy sencilla. Cualquier cosa grande como Gosu era linda. Uran, al escuchar esto, animó a su hermano menor, diciéndole que intentara ir a jugar, porque si huían, huirían juntos. Dentro del área de trabajo de los esclavos, Du y los otros niños interpretaron el papel de villanos para perseguir a los adultos. Gosu y Uran actuaron como maestros, enseñando a todos cómo parecer aterradores. Aunque los dos hermanos monstruos mostraban ojos espeluznantes, debido a que Du estaba allí, nadie tenía miedo. El rey demonio, al presenciar esta escena, se sintió muy satisfecho de que su hija no corriera peligro y, además, hubiera conquistado a los monstruos aterradores. Al caer la noche, Yage estaba en su habitación y recordó por casualidad lo que escuchó por la mañana. Algunos soldados dijeron que cada vez que había truenos y relámpagos, aparecían espíritus agraviados llorando. Al principio, Yage pensó que eran tonterías, pero en ese momento escuchó el llanto de verdad. Sintió tanto miedo que no se atrevió a abrir la puerta. Sin embargo, la persona que apareció fue Du. La niña tenía miedo de los truenos. Por eso lloraba y buscaba a alguien con quien dormir. No había ningún espíritu agraviado allí. Yage se rindió ante el hecho de que Du, siendo un monstruo, no temiera a los monstruos, pero sí a los truenos. La escena cambia unos días después. El rey demonio le preguntó a Yage sobre el entrenamiento de su hija. Yage se disculpó porque sus propias habilidades no eran suficientes, por lo que Du aún no se había vuelto aterradora. El rey demonio entonces le sugirió otro camino, llamándolo una misión importante que solo ella podía realizar. Él quería que Du experimentara más cosas para que tuviera conocimientos cuando creciera. Al escuchar esto, Yage aceptó de inmediato, aunque no sabía cuál era la misión. Tras cerrar el trato, el rey demonio fue a cambiarle la ropa a su hija. Todos fueron a un lugar turístico, lo que dejó a Yage confundida. El rey demonio sonrió y le dijo a Yage que era muy ingenua. Este lugar era la Torre de los Espíritus Monstruosos, un gran hotel en la grieta entre dimensiones. No solo los demonios, sino muchos habitantes de otros mundos venían aquí a divertirse. En la Torre de los Espíritus Monstruosos, todos los conflictos estaban estrictamente prohibidos, por lo que se sentían bastante tranquilos. Por lo tanto, aprovecharían la oportunidad para aprender sobre los habitantes de otros mundos.
facilitando su invasión futura. Parecía lógico, por lo que Yage pensó que esta era la misión correcta. Sin embargo, Du seguía optimista y alegre, saltando por todas partes. El rey demonio, al ver esto, también se unió a jugar con su hija. Al ver esta escena, Yage se quedó paralizada sin saber qué decir. Antes de que pudiera reaccionar, la multitud empujó y separó a los tres. Yage intentó agarrar a su Alteza Du, pero se equivocó y agarró a otro niño. Por su parte, Du estaba preguntando cómo llegar a un lugar cuando, por casualidad, vio que a alguien se le caía la billetera y la recogió. La niña pensaba pedir ayuda para encontrar a su padre y a Yage. Cuando vio a alguien que necesitaba ayuda. Así, Du fue haciendo buenas acciones por todas partes, cada vez que veía a alguien que necesitaba ayuda. Corría hacia él. Du incluso podía cuidar niños. Gracias a esto, la madre de 3 niños tuvo más tiempo libre. Después de despedirse de su familia, Du recordó a la suya. Mientras estaba triste, Yage corrió a llamarla. También regañó a Du por andar corriendo por todas partes. Du lloraba diciendo que había demasiada gente y que, al mirar atrás, no veía a su padre ni a su hermana. Al escuchar esto, Yage consoló a la niña diciéndole que era bueno que no se hubiera perdido. Sentirse tan cuidada hizo que el estado de ánimo de Du mejorara notablemente. Así, los 3 se unieron al banquete con los monstruos provenientes de otros lugares. Todos comieron y bebieron sin preocupaciones. La comida era excelente, así que el padre le sirvió de comer a su hija. Yage llamó la atención de algunos monstruos por ser muy hermosa. Ella se giró para enseñarle a su Alteza Du cómo usar los palillos correctamente. Du, entusiasmada, quiso servirle comida a Yage. Las 2 hermanas se divirtieron mucho, lo que hizo que Yage se sintiera más relajada, llegando a olvidar por completo su misión original de espionaje. Ella regresó para disculparse con el rey demonio, pero no importaba. En realidad, la misión era solo secundaria. Padre e hija tenían la intención de venir aquí a divertirse desde el principio. Pero si lo hubieran dicho, Yage seguramente no habría venido, mientras que Du insistía en llevar a Yage con ellos, por lo que el rey demonio fingió que era una misión importante. Du ya consideraba a Yage como una hermana mayor, y el rey demonio también dijo que Yage era parte de la familia. Comenzó la especialidad de la Torre de los Monstruos, que fue un espectáculo de fuegos artificiales para celebrar el Año Nuevo. Du envió sus mejores deseos a todos para que tuvieran buena suerte este año. La escena cambia al Tet, Año Nuevo vietnamita. En ese momento, Yage estaba practicando cómo usar una reliquia antigua, pero no tenía éxito. Justo entonces, un demonio malvado apareció y le robó el objeto. Akoman creía que él merecía recibirlo más que ella, así que se lo llevó. Lo más frustrante era que él lo usaba incluso mejor que Yage. Al día siguiente, Yage se culpaba por ser demasiado débil para hacer nada contra ese tipo. Du se acercó luego para mostrarle una piedra preciosa que acababa de excavar, diciendo que sería su tesoro. Las palabras, tesoro, hicieron que Yage reflexionara aún más. Al notar a Yage extraña, Du le preguntó si le pasaba algo. Yage le contó entonces que le habían robado un objeto muy importante. Una arma muy poderosa llamada Opat, dejada por los antiguos demonios, justo antes de ser ascendida. El rey demonio le había otorgado ese regalo, pero el tonto de Akoman se lo había arrebatado, por lo que estaba muy triste. Además, después de informar al padre de Du, el rey demonio se rió y elogió al tipo, diciendo que era un demonio ambicioso. Al entender el problema, Du se animó y dijo que iría a recuperarlo por ella. Yage la detuvo apresuradamente porque hacer eso no traería ningún beneficio. La adorable Du recordó la enseñanza de días anteriores: los demonios deben robar, oprimir y matar, así que iré a recuperar lo importante para que te alegres. Al escuchar esto, Yage se alegró mucho y juntas planearon cómo recuperarlo. Esa noche, aprovechando que el tipo de cara roja estaba durmiendo, encontraron la forma de infiltrarse. Las 2 hermanas se dieron cuenta de que la habitación de este tipo estaba sucia como una mierda. Y aún así pretendía ser un asistente de alto nivel del rey demonio. A primera vista, la reliquia antigua no estaba a la vista. Según la suposición de Yage, podría estar escondida debajo de la cama. La misión de Du era infiltrarse y tomar ese objeto, pero sin ser descubierta por el oponente. Ok, confía en mí, hermana. Al escuchar esto, Yage de repente sintió que la cosa no iba nada bien. Pero viendo esa cara de tonta, había una alta posibilidad de que lograra hacer algo. Akoman era alguien extremadamente sensible al aura maligna y asesina. Anteriormente, Yage había intentado perseguirlo para recuperar el objeto, pero siempre terminaba siendo burlada por él. Por eso no se atrevía a entrar en la habitación por miedo a que el tipo la descubriera. Du era inocente y pura, sin rastro de malicia, con el único defecto de ser un poco tonta. La pequeña llamó a la puerta pidiendo entrar con cuidado, dejando a Yage con los ojos como platos. Dio 2 pasos y medio más y la hermana pequeña cayó de cabeza al suelo. Du lloró muchísimo, pero afortunadamente su hermana mayor le frotó la cabeza para consolarla. ¿Dónde te caes? Te levantas, y el resultado fue que pisó una botella. Du inmediatamente demostró su capacidad para mantener el equilibrio, y al ver que este juego era muy divertido, presumió de ello por un rato. Mientras armaba un alboroto, la hermana pequeña dio una vuelta hacia atrás,
Afortunadamente aterrizó a salvo, haciendo que Yaje respirara aliviada. Sin embargo, las consecuencias fueron extremadamente graves. Casi hacen que Akoman se despertara. Aprovechando la oportunidad, Du buscó debajo de la cama y al final encontró ropa interior, pero ninguna varita mágica. En ese momento, el padre de Aya se despertó y preguntó qué estaban tramando. La hermana pequeña confesó rápidamente que su hermana quería tomar los pantalones, por lo que Du se los consiguió. Yaje, frustrada, reveló el verdadero propósito. El oponente sacó ese objeto diciendo que ella lo guardara no tenía sentido, que solo se podía usar al tener más de 500 años. Por eso él lo robó. Al escuchar esto, Yaje se derrumbó porque lo que él decía tenía sentido. Faltaban muchos años para tener la edad suficiente para usarlo. Pero como ese objeto fue otorgado por el rey demonio, tenía un gran significado. Al ver a su hermana mayor triste, Du le trajo el tesoro para regalárselo. Aunque le gustaba bastante, si eso hacía feliz a Yaje, no había problema. El rey demonio pasó por casualidad y se mostró sorprendido ante la piedra preciosa. Además, el asunto de entregar un arma a Yaje cuando aún no tenía la edad para usarla también le preocupaba. Por lo tanto, él estaba buscando una piedra mágica para hacerle una nueva, y ya que tenían esta, la usaría de inmediato, porque seguramente crearía un arma poderosa. Yaje dudó porque pertenecía a Du. La hermana pequeña dijo que ya se lo había regalado a su hermana. Tras negociar un momento, ambas llegaron a una decisión. Una vez que el padre terminara de hacer el arma, la usarían juntas. Así, la hermana mayor ya no se sentiría culpable. Unos días después de obtener la nueva arma, Yaje derrotó a Akoman de manera extremadamente sencilla y volvió al trabajo. La rubia, Yaje, tenía que gestionar la mayor parte de los asuntos relacionados con el ejército. Aunque el rey demonio normalmente está bien, últimamente sucedieron demasiadas cosas, lo que puso mucha presión sobre la rubia, resultando en que se desmayara por agotamiento extremo. Al despertar, vio que Du estaba a su lado cuidándola. Du estaba sumamente preocupada al ver a su hermana enferma, y el rey demonio también estaba preocupado, por lo que fue a cocinar algo de comer. Cuando ya era de noche, Yaje planeaba volver al trabajo, pero fue presionada hacia abajo por Du, quien no la dejó ir. Du ordenó que debía esperar hasta estar completamente recuperada antes de continuar con el nuevo desafío. La rubia, al escuchar esto, se acostó a descansar. Du puso una toalla sobre su hermana, pero olvidó escurrir el agua y usó un trapo para ponerla. Yaje le indicó a Du dónde tomar cosas nuevas, pero Du quedó aplastada por un montón de objetos debido al desorden, por lo que aprovechó para organizar. Al ver un libro de historias de fantasmas muy interesante, Du pidió leerlo, pero solo 2 segundos y medio después, se quedó dormida en el acto. En este momento, el rey demonio trajo comida. La fiebre de la rubia fue diagnosticada como agotamiento excesivo. Si fuera una enfermedad, Du podría curarla por completo. Pero respecto a la fuerza física, no había nada que hacer. Necesitaba dejar que el cuerpo descansara. Du le dio de comer papilla a su hermana como a un bebé y le pidió que comiera mucho para recuperarse rápido. Mientras la barriga de Du también rugía de hambre, Yaje le dio un bocado a ella, lo que hizo muy feliz a la pequeña. Cuando Du intentó agradecer al rey demonio, él dijo que él era quien necesitaba dar las gracias, porque el trabajo que Yaje asumía era algo que él solo no podía soportar. Debe ser muy difícil, por lo tanto, a partir de ahora, el trabajo se compartirá con otras personas. Sin embargo, todavía hay cosas que solo Yaje puede hacer, por lo que debe esforzarse. Temporalmente, el desafío para Du será entregado a otra persona hasta que Yaje se recupere. Al escuchar esto, ambas hermanas se pusieron tristes porque a Du solo le gusta ser entrenada por la rubia. Du lloró y pidió pasar de vez en cuando para jugar y no extrañarla. Además, Du le regaló un papel con buenos deseos y le dijo que si la próxima vez estaba muy cansada, la llamara, que Du le daría masajes para que se curara rápido. Al recibir el cariño, Yaje no pudo dormir nada pero estaba extremadamente feliz. Así que a la mañana siguiente, volvió al trabajo de inmediato, sorprendiendo a padre e hija. Dijo que ya estaba recuperada y que si se cansaba mucho, pediría a su Alteza que le diera masajes. Las dos hermanas se abrazaron, provocando los celos del padre, ya que él también quería un vale de masajes de su hija. Hace mucho tiempo, existió una entidad malvada y terrible incluso más que el rey demonio Aruman, quien se cruzara con este personaje. Fuera quien fuera, sería destruido. Él era el antiguo rey demonio, temido con el título de rey de la destrucción Zareth. Hoy, el rey demonio le hizo saber a la rubia que pronto sería la celebración del aniversario número 10.000 del nacimiento de su viejo padre. Si el antiguo rey demonio viniera aquí y viera a Du como está ahora, seguramente se enfurecería. Nadie quiere que eso suceda, así que deben encontrar una manera. Solo de pensar en eso, Yaje y el rey demonio se pusieron pálidos. La chica asumió la responsabilidad al encargarse de la educación de Du, pero aún no se ha convertido en una verdadera raza demoníaca. El padre también reconoció que su hija es demasiado bondadosa. Yaje propuso realizar un desafío especial llamado Recorrido por el mundo de los demonios. El objetivo es que Du entienda mejor a la raza demoníaca a través del contacto diario con comportamientos malvados, de modo que Du se vea influenciada.
Inmediatamente después, las dos hermanas comenzaron el recorrido por el mundo demoníaco. Yage exigió a su hermana menor que obligatoriamente aprendiera qué es el mal. Sonaba bastante interesante, así que la pequeña estaba muy entusiasmada. Primero, aprenderán cómo capturar personas de los goblins, ya que son expertos en llevar personas para convertirlas en esclavos en el mundo demoníaco. Actualmente han aparecido algunas presas, por lo que el trabajo comienza de inmediato. A Du se le aconsejó intentar capturar personas sin importar los métodos. Normalmente, los goblins eligen atacar en grupo para debilitar a los humanos antes de capturarlos. Este trabajo es extremadamente interesante y entusiasma a todos. Yage reconoce que la brutalidad de los goblins hacia los humanos está en la cima de la raza demoníaca. Y si Du fuera testigo de esa escena, seguramente despertaría. Inmediatamente después comenzó la campaña. Du lo encontró tan interesante que corrió a abrazar a un pequeño y gritó que había atrapado a un humano. La multitud de goblins también elogió a la Alteza por hacerlo muy bien. Du pidió capturar a uno más, pero esta vez fue capturar a un goblin. No solo eso, la pequeña invitó a varios amigos humanos a seguirla, y el resultado fue que la multitud de goblins de repente se convirtió en el objetivo de ser perseguidos por el grupo de niños. Esta escena increíble hizo que la hermana mayor de arriba se quedara con los ojos desorbitados. Continuando merodeando por el mundo de los demonios, fueron al lugar de los magos oscuros especializados en usar magia para causar desastres y enfermedades para aprender. Un anciano estaba lanzando una maldición sobre una aldea cercana, así que se ofreció a enseñar a la pequeña princesa un par de hechizos mágicos. Parecía tan divertido y espeluznante que Du aceptó de inmediato. ¿Quién iba a decir que aprender hechizos seguiría siendo muy difícil para ella? Ya que aún no domina la lectura, por lo que terminaba leyendo nombres de platos de comida. El grupo de magos se reunió para pensar en enseñar a la Alteza. Y aprender una página probablemente tomaría 5 días. Pero parecía divertido, así que todos dejaron de preocuparse por maldecir. La rubia continuó llevando a su hermana pequeña a ver trabajar al árbol de la muerte. Una vez que un humano es tragado por él, no quedan ni los huesos. Lo alimentan con aquellos que desobedecen, pensando que dejar que se comiera a un humano ayudaría a despertar la sangre de la raza demoníaca. Pero no fue así. Du y varios amigos se metieron directamente dentro del árbol de la muerte para jugar. Lo cual fue terrible, incluso los zombies que salían de la tierra, a los ojos de Du, eran solo como un juego de golpear ratones. Los otros monstruos, al ver a la pequeña, cambiaban de actitud, pasando de la brutalidad a la amabilidad y alegría, lo que dejó a Yage en estado de shock. De esta manera, si llevaban a Du a conocer a otros demonios malvados, ellos se contagiarían de la amabilidad de la Alteza. La última persona en la que se podía confiar era el señor Sadi. La rubia inclinó la cabeza para suplicar. Ella usó su voz para cambiar a Du, ya que originalmente las sirenas también son demonios, especializadas en usar su voz para encantar a los marineros y hacer que se arrojen al mar. Casualmente había un barco acercándose, así que Sadi probó hacerlo. Esa maravillosa voz inesperadamente encantó incluso a Yage. Al ver a su hermana mayor en peligro, Du corrió rápidamente a sacarla a la orilla. Los dos adultos le pidieron entonces a la pequeña que cantara una canción de maldición para atraer a los marineros. Y la niña obedeció. Sin embargo, el efecto hizo que los humanos se sintieran felices y se dieran la vuelta para saludar con la mano. Incluso la sirena fue influenciada, elogiando que esa voz era muy pacífica. Al finalizar el viaje, Du se mostró extremadamente feliz, mientras que la rubia estaba inconsolablemente triste al no ver progreso. Consideraba que no merecía ser la asistente de la princesa, a pesar de haber dejado que Du presenciara los malos comportamientos de la raza demoníaca. El resultado fue 0, e incluso provocó que los otros fueran influenciados. El rey demonio preguntó sobre este desafío especial, y su hija dijo sonriendo que quería ser como esos demonios. Al escuchar esto, la rubia se conmovió hasta las lágrimas, pensando que el desafío había funcionado. El padre también estaba contento porque así no temería ser reprendido por su viejo padre. Sin embargo, justo después, Du soltó una frase que los dejó en shock a ambos. La pequeña dijo que todos eran amables. Así que ella también quería ser así. Las sirenas enseñaron a cantar. Los magos oscuros enseñaron a leer. Y la hermana Yage también era amable. Al escuchar esto, la rubia se enojó tanto que escupió sangre, y terminó tirada en el suelo sin creer que ella misma fuera amable. En ese momento, llegaron malas noticias cuando el antiguo rey demonio apareció antes del día festivo. Su presión era extremadamente aterradora, irradiando una energía malvada muy fuerte por todo su cuerpo. El rey demonio corrió rápidamente a recibir a su padre. La razón por la que padre e hijo se veían poco era porque el antiguo rey demonio tenía dolor de espalda. De lo contrario, quería dar consejos para que su hijo siguiera desarrollándose como él en el pasado. La rubia se presentó como la asistente de su majestad, cuando el rey demonio planeaba llevar al antiguo rey demonio a su habitación. Este último exigió ir a ver a Du. A sus ojos, ella es la sucesora del rey demonio, pero se ha desviado del camino de la raza demoníaca, por lo que quería enderezarla. Esto asustó terriblemente a los otros dos, temiendo que él hiciera daño a Du. En el camino, el antiguo rey demonio habló continuamente sobre cómo su nieta había resultado así, creyendo que el entorno la había hecho amable.
O quizás porque los otros dos mimaban demasiado a Du. Llegó antes de lo planeado también para eliminar los obstáculos que impedían a su nieta convertirse en una verdadera demonio. Yage trató de detenerlo para que la princesa pudiera prepararse mentalmente. Y el rey demonio también aconsejó a su padre ir con calma. Lo que hizo que él se enfureciera aún más. Justo cuando planeaba abrir la puerta, Du salió corriendo desde adentro para llamarlo, luciendo muy feliz y saltando de alegría. Por más malvado que fuera el antiguo rey demonio, al ver a su pequeña nieta también se vio influenciado. Sin embargo, intentó luchar contra su interior para ser muy estricto con ella. Si él mismo mimaba a la niña, nadie en este mundo podría enseñarle. Por lo que el abuelo prefería convertirse en demonio antes que dejar que el futuro de su nieta tuviera dificultades. Du no pensaba mucho en absoluto. Al verlo venir a jugar quería hacer de todo, e incluso lo llevó a pasear. El antiguo rey demonio casi fue conquistado por su nieta, pero afortunadamente mantuvo la razón. Pensando que los paseos de la raza demoníaca eran innecesarios, se recordó a sí mismo que seguirla era para enderezarla, y regañó a los otros dos. Justo en ese momento, Du terminó de hacer una cama con hojas de árboles y, sonriendo, llamó a su abuelo para que fuera a dormir. La nieta era muy buena, pero el abuelo intentaba controlarse para no caer en la tentación por la ternura de la niña. La batalla dentro del alma del antiguo rey demonio se estaba librando ferozmente. Todos fueron luego a ver trabajar a los esclavos humanos. Du, al ver a alguien cansado, fue a ayudar como siempre. No solo eso, Du también jugó con los niños. Originalmente, el abuelo temía que su nieta no pudiera hacer amigos, pero tener a tantos niños jugando juntos estaba bien. Después de 2 segundos y medio, se enfureció tanto que escupió sangre, diciendo que Du no debería jugar con humanos inferiores. Como este lugar era demasiado tóxico, el abuelo prohibió volver a venir desde mañana. La nieta, asustada, no se atrevió a discutir. La escena cambia muchos días después. El antiguo rey demonio se mostraba triste al haber pasado todo este tiempo enderezando a Du. Hoy es la celebración del cumpleaños número 10.000, después de completarlo. Quería regresar de inmediato a su territorio, ya que no soportaba estar aquí mucho tiempo. En ese momento, la pequeña nieta se acercó suavemente para saludar. Ella sabía claramente qué día era hoy, por lo que quería invitarlo a ver algo. El abuelo le pidió a Du hacer varias cosas, pero como aún no terminaba, la regañó diciéndole que solo hablara cuando completara el objetivo. Al escuchar esto, la pequeña lloró al no haber jugado con su abuelo ni un solo día en este tiempo, por lo que se fue tristemente a su casa. Así, el antiguo rey demonio se mostró firme para ir a recibir a los invitados. Los otros demonios lo encontraban tan aterrador que no se atrevían a comer nada. Du no fue a la mesa de comer, sabiendo que su nieta lo odiaba. El antiguo rey demonio solo quería llorar, pero como ya se había preparado mentalmente, aguantó. Luego fue a la habitación de su nieta para ver cómo estaba. Eliminar la dulzura era necesario para que la niña pudiera sobrevivir en el duro mundo demoníaco más adelante. Al entrar en la habitación, descubrió un regalo que Du había hecho para él, además de muchas otras felicitaciones hechas por ella misma. Parecía muy triste sentada allí, y al preguntar por esas cosas, supo que hoy era su cumpleaños, por lo que la niña quería darle una sorpresa. Du lo había hecho a escondidas, sin que Yage y su padre lo supieran. Dijo que limpiaría todo y no iría a pasear más, ni tampoco iría a jugar mucho con los humanos. Solo un poco. La niña deseaba hablar más con él, por lo que obedeció. Al escuchar esto, el abuelo se sintió tan culpable que estalló en llanto. Finalmente, elogió a su nieta por hacerlo muy bien, no estar atada por nadie, y que en el futuro cambiara según lo que ella misma quisiera. Al recibir el regalo de su nieta, el estado de ánimo del abuelo era extremadamente feliz. Du, al saber esto, también sonrió, mientras los otros dos observaban desde afuera con la boca abierta de asombro. No podían creer que el antiguo rey demonio fuera así. Así, abuelo y nieta jugaron naturalmente, e incluso invitaron a los otros dos a jugar con ellos. La escena cambia unos días después. Yagi se despierta en su habitación con un aspecto extremadamente cansado. Resulta que hoy, la rubia ha vuelto a fracasar en su intento de convertir a Du en un demonio malvado. A pesar de su agotamiento, intenta pensar en otra forma y se le ocurre la idea de ir a consultar a la bruja Hilaria al llegar al lugar de trabajo de las brujas. Yagi ve que todas están exhaustas. Hilaria le informa que, de seguir así, tarde o temprano serán exterminadas. La razón de esto es Yagi, algo que no deja satisfecha a la rubia. Ella pregunta cómo es posible que ellos causen la extinción de las brujas tras mirar la bola de cristal. La rubia se ve a sí misma luchando constantemente para expandir el territorio del rey demonio. Hilaria dice que esta es precisamente la causa del debilitamiento de las brujas. A medida que el territorio se expande, los demonios talentosos que solían vivir en la ciudad han tenido que irse a gobernar a otros lugares. Como resultado, todo el trabajo del castillo recae sobre las brujas, a pesar de que su tarea principal es solo elaborar pociones. Al escuchar esto, Yagi tiene que pedirle disculpas a Hilaria. Hilaria expresa su simpatía, pues sabe que la tarea de entrenar a su Alteza no es nada fácil. En ese momento, la pequeña corre trayendo unas mantas para cubrir a las hermanas brujas. No solo eso, sino que también ayuda a organizar los papeles.
Mientras tanto, los dos adultos hablan sobre cómo el desafío para Du no está progresando bien. Por eso, la rubia ha venido aquí para pedir una poción que ayude a su Alteza a volverse malvada poco después. Las dos hermanas van a la habitación de Mutsu para preguntar. Esta chica es del tipo despistada. En cuanto se entera de que tiene que trabajar, grita con fuerza y se niega. Yaji le pregunta de nuevo con rostro serio, lo que hace que la pequeña imagine que si se niega, será asesinada. Entonces, se postra pidiendo clemencia y promete hacer lo que le digan al empezar a preparar la poción. Mutsu sale corriendo y choca de cabeza contra la pared, lo que hace que Yaji se sienta inquieta. Anteriormente, Hilaria había dicho que no existe ninguna poción oficial que ayude a un demonio a volverse feroz. Entre las brujas, Mutsu sigue un camino autodidacta, por lo que es muy posible que lo logre. Aunque la niña es un poco inusual después de un rato. Finalmente sale el resultado. Du se muestra entusiasmada al ver que la poción tiene gas. La peliazul le advierte que el sabor será un poco amargo. Nun, como a la pequeña le gusta comer pimientos. No habrá problema. La peliazul afirma que solo usó ingredientes buenos para el cuerpo, aunque no está segura de si funcionará bien o no. Nada más terminar la frase, Du se la bebe de un trago y la reacción de la poción ocurre de inmediato. Sin embargo, Du no se volvió malvada, sino que se convirtió en una persona muy difícil de tratar. La pequeña insultó a las dos hermanas mayores llamándolas estúpidas. Esta fue la primera vez que Yaji escuchó a su hermana menor decir malas palabras. Por lo que quedó muy sorprendida. Aunque el efecto de la poción fue un poco erróneo, se consideró una buena señal de que Du podría volverse feroz. La peliazul continuó dándole a su Alteza una poción de color púrpura. Después de beberla, de repente la pequeña se clonó en múltiples entidades diferentes. Todo el grupo jugaba alegremente, y cada clon tenía su propia personalidad. Luego, Mutsu sacó un antídoto para que Du lo bebiera. El resultado fue incluso peor, ya que aparecieron todo tipo de versiones de Du. Yaji se quedó sin palabras y exigió que lo arreglaran de inmediato de esa manera. Se desató un campo de batalla caótico creado por ellas. A veces la poción otorgaba un aumento de fuerza, y otras veces recreaba la risa del rey demonio. Por suerte, después la hermana menor pudo regresar a su estado original. Exhausta, Yaji pidió rápidamente una taza de té para relajarse. Pero, en cuanto lo bebió, ambas se dieron cuenta de que algo andaba mal. El té que Mutsu les dio es del tipo que no se debe beber, ya que su efecto hace que intercambien almas. Yaji, estando dentro del cuerpo de la peliazul, Mutsu entra en pánico y accidentalmente rompe el frasco de un monstruo, dejando que este escape. Du está encantada. Pero las dos hermanas mayores no. Especialmente Yaji, quien es inmovilizada por los tentáculos de la criatura sin poder hacer nada cuando le piden a Mutsu que haga algo. La pequeña bruja se asusta tanto que intenta usar un cuchillo para abrirse el estómago como forma de disculpa. Afortunadamente, Yaji la detiene porque ese es su propio cuerpo. Mucho después, todo vuelve a la normalidad. La peliazul se siente extremadamente decepcionada de sí misma, pensando que alguien como ella no sirve para nada al no poder preparar ni una poción simple y, además, involucrar a los demás en problemas. Al escuchar esto, Du la anima diciendo que se divirtió mucho, ya que todo, desde la clonación hasta la transformación, fue muy interesante, y elogia a las brujas por ser increíbles. La peliazul lo niega rápidamente, reprochándose que no hace nada bien mientras que sus superiores nunca cometen errores. Entendiendo el problema, Du invita a la peliazul a ir juntas a preguntar y pedir a las otras brujas que le enseñen. Mutsu llora por miedo a molestar a esas personas, pero finalmente es arrastrada por la pequeña. Al llevar la poción ante Hilaria, esta última se burla de su amiga por haber acudido a Mutsu. La poción que tienen en sus manos se considera una para volverse feroz, pero como recientemente todo ha sido un fracaso. La peliazul quiere pedir consejo. La joven sigue balbuceando sobre cómo molestará a sus superiores, lo que hace que Hilaria la amenace con meterla al horno si sigue hablando. Luego llaman a Du para probar la poción. Yaji intenta advertirles por miedo a que su Alteza se transforme como antes, pero Hilaria confía en que, estando ella allí, no hay nada que temer. De inmediato, un humo azul cubre todo el castillo del rey demonio. Al principio todos pensaron que ocurriría un desastre, pero resulta que el efecto de la poción es disipar el cansancio y ayudar a la recuperación. A partir de aquí, todos se sienten mucho más saludables, y el efecto de la poción incluso afecta a los humanos. Yaji está asombrada por el alcance de la eficacia de la poción. La propia Hilaria no puede creer que Mutsu haya podido crear algo tan poderoso. La pelirroja elogia a su menor diciendo que hizo un gran trabajo, ya que con esta medicina podrán resolver el problema del cansancio de todos. Hilaria expresa su deseo de aprender y desarrollarse junto a su subordinada, si se complementan. Seguramente crearán cosas aún más maravillosas. Al ser reconocida, Mutsu llora de alegría. Al ver esto, Du también corre emocionada para pedir estudiar con ellas. Cuando le preguntan qué tipo de medicina le gustaría crear, la pequeña responde que una que ayude a tener buen apetito y a comer mucho. La escena se traslada a la mazmorra, donde los monstruos están buscando por todas partes a los intrusos.
Entre ellos se encuentra el equipo del héroe que intenta derrotar al rey demonio. La heroína rubia está muy molesta porque se ha perdido de sus compañeros. Antes de que pueda pensar en un plan, Du aparece de repente, chocando directamente contra el rostro de la heroína para luego saludarla. Resulta que la pequeña estaba jugando al escondite con su padre cuando descubrió accidentalmente un agujero. Se metió en él y terminó cayendo directamente aquí abajo. La chica se presenta como la heroína Uru. Al escuchar ese nombre tan genial, Du la elogia de inmediato. En realidad, hoy en día existen muchos con el título de héroe. Y Uru es simplemente una aprendiz sin experiencia y no es fuerte. La rubia dice que debe encontrar a sus compañeros, pero que primero debe llevar a la pequeña a la superficie por seguridad inmediatamente después. Aparece una araña gigante que aterra a Uru, mientras que Du se muestra emocionada elogiando sus muchas patas. De repente, ambas son perseguidas por un enjambre de insectos, debido a su falta de experiencia para lidiar con ellos. La heroína rubia tiene que buscar rápidamente una solución en el manual de los aventureros. El manual dice que para enfrentarse a los insectos se necesita fuego del infierno o dulces. Al oír esto, Du dice que puede hacerlo y crea una diminuta bola de fuego, logrando atraer a algunos, aunque el resto sigue persiguiéndolas de cerca al ver una fresa más adelante. Uru intenta recogerla, pero se da cuenta de que debajo hay fantasmas que usan dulces para atraer a sus presas. Uru adivina que son monstruos de tipo tierra y le pide a Du que busque una solución en el libro mientras ella se concentra en correr para no ser atrapada. La pequeña informa que se necesita agua, y casualmente Du tiene agua con ella, así que sirve una taza de inmediato. El fantasma, al ver esto, se la bebe toda y hasta le agradece a Du dándole una fresa deliciosa. Uru está en estado de shock y no entiende qué está pasando. Por suerte, los fantasmas ya no las persiguen. Así, la heroína lleva a Du a explorar por toda la mazmorra, mientras la rubia se muestra aterrorizada. Du está extremadamente relajada. Du considera que esta es una aventura muy interesante. A lo largo del camino, se enfrentan a muchas cosas pero logran superarlas todas. Muy asustada, Uru busca rápidamente un lugar vacío para descansar. Por desgracia, el lugar al que llegan es donde se encuentra un monstruo gigante. Con razón, ningún monstruo pequeño se atreve a acercarse. Esta es también la criatura que causó que los compañeros de la rubia se separaran. La chica, aterrorizada, le advierte a Du que tenga cuidado, pero para su sorpresa, la pequeña se mete sin vacilar directamente en la boca de un dragón de tierra. La heroína, al ver esto, no sabe qué hacer, mientras que el manual de instrucciones está cerca de donde se encuentra el monstruo. En medio del miedo, aparecen los consejos de sus compañeros. En un campo de batalla. Si siempre dependes de los libros, ¿a quién podrías proteger? Uru, con gran determinación, se lanza a abrir la boca del monstruo para rescatar a Du. La pequeña salta felizmente hacia afuera con un palo en la mano. Resulta que este objeto incomodaba al amigo dragón de tierra, y probablemente por el dolor se había vuelto loco hasta ahora. Uru pregunta con curiosidad cómo supo la pequeña que tenía algo atascado en la garganta para entrar allí. Y Du responde riendo que simplemente lo supo. Aunque esto fue muy peligroso, trajo un buen resultado. Incluso Uru es elogiada por salvar a Du sin necesidad del libro. Al escuchar esto, la rubia comprende muchas cosas. Ese libro fue escrito en realidad por su padre, un gran héroe, durante su viaje, y contiene el conocimiento y la experiencia acumulados durante muchos años. Por eso, siempre pensó que sin ese libro no sería más que alguien inútil. Pero al ser reconocida por la pequeña en este momento, se siente muy feliz poco después. Sus compañeros llegan corriendo con un monstruo aterrador, lo que asusta muchísimo a Uru. Ni la magia ni las armas funcionan contra este jefe, por lo que huir es la mejor opción. Para salvar a sus compañeros, Uru se queda a luchar a pesar de las advertencias de los otros tres. En el momento decisivo, aparece el rey demonio, con un simple chasquido de dedos. El jefe de la mazmorra es pulverizado. Él dice riendo que ha estado buscando a su hija todo este tiempo. Los otros tres reconocen que quien está frente a ellos es el rey demonio y sus rostros se ponen pálidos, quedando aún más impactados cuando Du lo llama padre. Los dos se abrazan y besan afectuosamente, mientras Uru presencia la escena sin poder articular palabra por el miedo. La pequeña presume que fue protegida por la señorita heroína, por lo que está bien. Al saber esto, el rey demonio pregunta al grupo si han venido a derrotarlo y cómo han cuidado de su hija. Acepta enfrentarlos allí mismo. Al oír esto, los cuatro huyen despavoridos a toda prisa sin atreverse a mirar atrás.